Muy buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios, nuevamente estamos aquí para poder disfrutar, para poder cantar, para poder alabar, pero más que todo, para poder escuchar la palabra de Dios. Es lo más importante, ¿no? Aquellos que están viniendo, ¿no? Están escuchando por Zoom y están viniendo, ¿no? Puedan venir y apresurarse. También el centro se está saturando un poco con movilidades, ya que es un día de carnaval, como dicen, ¿no? Pero es más importante hoy en día el poder alabar a Dios, para escuchar su palabra mediante el siervo, mediante la palabra de Dios, ¿no? Bueno, hoy vamos a entonar el himno número 46, por favor. Himno número 46. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es el nombre de Jesús, maravilloso es Cristo el Señor, Rey poderoso y fiel, de todo es dueño Él, maravilloso es Cristo el Señor, Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amadle, hoy adoradle, maravilloso es Cristo el Señor. Realmente es una gran maravilla poder alabar su nombre. El estar aquí, el poder escuchar su palabra más que todo. Esa palabra que nos puede dar bendición y nos puede ayudar para toda la semana, para todo el mes, para todo el año, para toda nuestra vida. Realmente es una gracia el escuchar esa palabra directamente de los siervos, la cual nos transmite, ¿no? Porque es la palabra de Dios realmente. Vamos a entonar el himno número 94, por favor. Himno número 94. Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito
unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus frescos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Por esa sangre es que nosotros somos salvos, ¿no? Porque esa sangre ha sido derramada en el Calvario, hasta la última gota, para hacernos a nosotros adoptivos con el Señor, ¿no? Por eso es que nosotros somos santos, justos y perfectos, realmente por su voluntad, por su gracia, porque Él ha entregado su cuerpo, su sangre y todo para que nosotros podamos ir nuevamente donde el Padre. Vamos a entonar el himno número 110 de Él. 110, por favor. Himno número 110, en la cruz. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre
siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. ¿Cuántos somos felices cuando escuchamos la palabra de Dios? Más que todo dentro de nuestro corazón, en el espíritu, ¿no? En esta alabanza dice, ¿no? En la cruz do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Realmente es una palabra que se cumple en nuestra vida, en nuestro corazón, y esa felicidad eterna que solamente él nos puede dar, mediante los ríos de agua viva, los cuales él nos da para beber. Vamos a entonar el himno número 143, por favor. Himno número 143, Bellas Palabras de Vida. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de
qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Solo Dios nos puede dar esas palabras de vida. Solo Dios nos puede dar esas palabras para seguir adelante. Aunque la canción está un poco lenta, ¿no? Pero es muy hermosa el contenido. Realmente puede darnos la gracia para poder seguir consumiendo de esas palabras de agua viva. El leer cada mañana al despertar la Biblia, el escuchar la palabra, el escuchar también la hora piadosa mediante los siervos, ¿no? Así constantemente Dios nos permite el poder escuchar su palabra. Y más hoy, el venir aquí a la iglesia para escuchar directamente del siervo, ¿no? Vamos a entonar el himno número 144, por favor. Himno número 144. Gozo la santa palabra leer. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas que allí puedo ver, y sobre todo a gran Redentor, el de los niños, el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor.
pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó. Por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarnos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Realmente podemos alabar con alegría, ¿no? Porque Él lo ha hecho todo por nosotros en la cruz. Gracias, hasta aquí, hermanos. Muy buenos días, hermanos. Hoy domingo, por la gracia de Dios, vamos a tener el culto dominical y hallando la gracia, escuchar la palabra. A través de la palabra vamos a recibir la esperanza. Amén, hermanos. También quiero agradecer a los hermanos que están conectados en las redes sociales o en el Facebook o también Jerusalén Radio en Bolivia. Esta mañana, hermanos, antes de dar paso a los testimonios, voy a invitar al diácono Eduardo Fernández, quien va a orar por el culto dominical. Adelante, diácono. Después de la oración, voy a pedir a todos los hermanos, ¿no?, con un tiempo limitado, juntos poder glorificar y testificar. Amén. Adelante, diácono. Bueno, vamos a orar, ¿no? Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, una vez más usted nos permite reunirnos acá delante de usted, Señor mío. Porque de verdad, Señor, esta es tu voluntad, Señor, no es nuestra, Señor. No porque queremos o estamos acostumbrados, Señor. No, porque esa es su voluntad, Señor mío. Usted nos quiere hablar, Señor, nos quiere compartir su palabra, su corazón, Señor, para que nos vaya bien de aquí para adelante, Señor. Muchas veces, Señor, de verdad, Señor, nos apoyamos en nuestros pensamientos, aunque usted mismo nos dice engañoso y perverso es el corazón. Maldito el hombre que confía en el hombre, de verdad, Señor. Pero usted muchas veces nos compartió estas palabras, pero aún así, Señor, aún así siempre, Señor, la confianza en nosotros mismos sale, Señor. Por eso usted, Señor, cada vez nos quiere compartir su palabra, nos quiere hablar, Señor. Porque así nos dice, Señor, la verdad os hará libres. Cierto, Señor, si no fuera su palabra de verdad, uno, Señor, aunque cometemos errores, Señor, pero a través de su palabra podemos darnos cuenta, Señor, que de verdad, sin su palabra, no sé qué sería de nosotros, Padre Santo.
Por eso esta mañana, una vez más, usted, Señor, tiene esa misericordia que de verdad, Señor, solo usted tiene, Señor mío. Por eso le agradezco y le agradecemos todos, Señor, tanto sus siervos evangelistas como seminaristas y todo el pueblo, Señor, que a usted, solo a usted, Señor, en su palabra nos apoyamos, en su palabra tenemos esperanza, Señor mío. Por favor, ayúdenos siempre a cada uno, Señor. Ayúdenos, Señor, tanto en la casa como en el trabajo o en el negocio, Señor. Así también con nuestros hijos, Señor, en la universidad, colegio, en la escuela, Señor. Solo usted nos puede apoyar, Señor, porque usted es nuestro Padre, Señor. Usted nos hizo, Señor, a su imagen y semejanza. Entonces solo usted tiene derecho de ayudarnos, bendito Dios. Así, esta mañana se lo agradecemos por este momento, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esta mañana, hermanos, entre todos, ¿no?, los que estamos presentes, ¿desea testificar? Adelante, hermano, pase. Buenos días nuevamente, hermanos, ¿no? Yo este tiempo me siento muy agradecido con Dios por tantas cosas que hace en mi vida, en mi familia, en cada uno de los seres que puedo ver, ¿no? ¿Podemos leer Hebreos 10, por favor? Hebreos 10:14, perdón. Dice así la palabra, ¿no? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta palabra para mí es muy hermosa, realmente. Cada palabra que comparte, pastor, ¿no? Antes del campamento incluso del CLF que se realizó en junio, ¿no? Decíamos con mi esposa, vamos a viajar a Argentina, decíamos. Pero como estábamos en el trabajo era muy difícil. Entonces dijimos, ¿no? La próxima vez que se haga un campamento en la Argentina, ni bien escuchemos, vamos a viajar, hemos dicho. Viajamos así, hemos dicho, ¿no? Y hemos buscado así era el campamento mundial ya en Argentina. Y escuchamos que se iba a realizar, ¿no? Y el vuelo era como unos $500, un poco menos, porque era antes de enero, ¿no? Cuando hemos escuchado eso. Pero luego de eso ya mi esposa se indispuso, se puso un poco mal, ¿sí? Luego también un poco vimos dificultad, no sabíamos qué hacer. Mi hijito también tiene 2 años y medio, y por ahí corre, camina y molesta o llora. No sabíamos qué hacer. Llegando el día del campamento estábamos peor todavía. Ya dijimos, no vamos a viajar. Ya es algo difícil. No creo que podamos así. Pero mi corazón tenía mucho, ¿no?, para poder ir allá. Incluso me habían llamado como para ser maestro. ¿Sí? Yo maestro, pero si es voluntad, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces a mi esposa le dije, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Viajamos? ¿No viajamos? Yo me voy a quedar aquí, me decía mi esposa, porque Daniel se va a incomodar y yo estoy un poco mal y tantas cosas. Y realmente ya decidí, ¿no?, viajar. Cuando justo el día para viajar, decíamos, ¿no?, preguntábamos, ¿viajamos? ¿No viajamos? Estábamos en eso. Ya vio justo a nacer una hermana, ¿no?, que es nueva y que viajó con su hijito y su hijita más. Y me dice ella, ¿no?, viéndole yo a ella, yo me animé de repente, así, justo el día que teníamos que viajar, así. Aunque yo ya había comprado unos días atrás y ya estaba todo organizado, saben cómo organizan en la iglesia, ¿no? Pero justo ese día ya viajamos, porque además aquí igual me va a dar así, voy a estar un poco mal, voy a estar sola y tantas cosas me decía. Pero entonces viajemos, ¿no?
cuando hemos viajado, así también era mi preocupación, no se pondrá peor o estará mal, no sé, tantas cosas en mi ser, ¿no? De joven yo decía, cuando era niño todavía, yo decía, cuando crezca voy a tener 12 hijos, porque mi abuela había tenido de mi papá, ¿no? 12 hijos. Unas vecinas también, 12 hijos. Yo voy a estar feliz con mis 12 hijos. Voy a jugar fútbol, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Pero así yo veía, mientras pasaba el tiempo, cada vez una situación muy difícil. Pero decía, no, voy a tener mis 12 hijos, voy a tener mis 3 profesiones, voy a tener mis 3 casas, mis 3 autos, todo con esperanza, como decir. Pero como niño. Pero luego de eso vi, voy a tener solamente 6, 2 profesiones, 2 casas, 2 hijos. Y así iba bajando y me armando, ¿no? Voy a tener 3, voy a tener 1. Y luego decía, a mis 30, 24, bueno, si Dios permite, voy a encontrar a alguien con quien me case, ¿no? Ya mis esperanzas totalmente bajas. ¿Por qué? Había pasado una situación muy difícil. No tenía profesión, no tenía trabajo y todavía estaba mal en la cabeza, ¿sí? Muchas situaciones. Realmente yo veo cómo Dios ha trabajado en mi vida por escuchar solamente su palabra. Al escuchar esa palabra que dice en Hebreos 10:10, dice, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Eso despertó en mi ser algo muy hermoso. Y luego dice, hizo, en el 14, como les decía, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice. A mí me hizo perfecto. Aunque el doctor me hubiera dicho, no, usted no puede tener hijos. Y si tiene hijos, los va a tratar mal, los va a hacer daño. Hasta incluso un análisis de si podía tener hijos o no, decía que no. Hoy en día estoy muy agradecido con Dios. Dios me ha permitido un hijo tan bello, tan hermoso, tiene 2 años y medio. Y con mi esposa también viajar hasta allá fue una gracia enorme. Al volver aquí, ya nos enteramos, ¿no? Otra vez mi esposa está esperando, ya son como 2 meses y medio. Y realmente Dios trabaja, Dios hace las cosas. Dios me permite esta familia, el poder avanzar mediante su palabra, porque Él así es, Él así trabaja. Cuando nuestras esperanzas están por lo más abajo o por debajo, en las aguas cuando están abajo, en ahí es donde Dios trabaja, ¿no? Realmente. Y solamente por gracia. Pero lo más importante es el haber recibido su palabra, que Él ha muerto en la cruz por mí, por mis pecados, haciéndome justo, santo y perfecto. Eso sería. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Tuvimos la visita de los 2 siervos, ¿cierto? En Santa Cruz y La Paz, y hemos recibido mucha bendición. Y este tiempo es para glorificar. Adelante, diaconisa. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios, yo también quiero agradecer por el tiempo tan precioso que nos está permitiendo, con tanta gracia. También por el viaje que me ha permitido a Argentina. Y sobre todo por la obra de Dios. Yo sinceramente puedo reconocer, de verdad, si fuera solamente por mí, yo siempre soy rebelde, pienso solamente en mí. Pero viendo la voluntad de Dios puedo salir de mí misma. En esta ocasión, muchas veces, ¿no? En los campamentos, siempre yo sé tener la posibilidad de viajar. Económicamente para mí no sabe ser complicado, no sabe ser problema. Y también por mi tiempo. Dios también me permitía el tiempo para viajar así. Pero en este tiempo yo experimentaba algo bien diferente para este campamento. Yo no quería gastar, ¿no? Porque no puedo gastar en este tiempo. Mi esposo está sin trabajo y yo lo que ahora estoy generando, recién estoy empezando, no tengo dinero, así era, ¿no? Entonces no voy a ir. Además, recientemente me fui a Argentina, el año pasado, ¿verdad? Al seminario de CLF y era bien pesado el viaje, entonces, según mi voluntad, y yo me había dado cuenta, ¿no? Otras veces yo viajaba, creo que por mi voluntad, porque podía, ¿no? Porque nunca tuve problemas del dinero y demás. Pero ahora sí, ¿no?
corazón estaba, no voy a viajar. Pero a medida que se iba acercando el tiempo, también un día por la palabra de Dios me cambiaba mi corazón y me inscribía. Y así, pero no pagaba, no tengo para pagar, hasta el último día voy a esperar. Y pasaban los días y ya, no voy a ir, así, no voy a ir, definitivamente no voy. Pero escuchaba otra prédica, ay no, creo que tengo que ir, así demasiado variaba mi corazón. Al final, un día, escuchando también una prédica por internet, ahí decía el siervo, ¿no? Ustedes piensan según su posibilidad, según lo que quieren. Tienen tiempo, tienen dinero, entonces dispongo y voy. No piensan, nunca meditan en la voluntad de Dios, decía. Y yo ahí me acordé, ¿no? De verdad, yo muchas veces, muchas cosas avancé por la voluntad de Dios, sin preguntarme a mí misma, sino porque preguntándole a Dios, ¿no? Señor, ¿qué hago? ¿Qué corazón tú me permites ahora? Y ahí me hacía reflexionar, ¿no? Y me hacía dar cuenta, de verdad, yo este tiempo ¿a quién estoy preguntando? A mí misma, ¿no? ¿Puedes? ¿Quieres? El viaje está bien así, pero ahora yo le decía, Señor, si de verdad yo soy tu hija, tú me tienes que dirigir como un padre, ¿no? Dirige a su hija. Tú eres mi padre y aún yo no pueda o quiera o no, al final la voluntad es tuya, no mi voluntad no sirve, ¿no? Mi voluntad se equivoca, mi voluntad solamente me puede hacer fracasar. Entonces yo me arrepentía de mi corazón y le preguntaba a Dios, ¿no? ¿Cuál es la voluntad que Él quiere? Porque en ese tiempo también yo estaba con trabajo, ¿no? Entonces un día, hablando así con un pastor, yo le decía, pastor, ¿qué hago? Y le contaba, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo hacer? Porque me llamaron para maestra, pero yo no quiero ir a ser maestra, yo quiero ir a CLF, así. Entonces todo yo quería hacer según mi voluntad. Pero al final dije, no Señor, hasta eso es tu voluntad, que yo vaya al CLF o al campamento. Yo muchas veces he ido al campamento, ya no quiero, además ya no estoy joven para estar correteando con las jóvenes, ¿no? Entonces, pero al final yo decía, Señor, de verdad que ella así mucho había variado mi corazón, pero esta palabra también me hacía establecer, ¿no? Una firmeza. En primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 17 dice, ¿no? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice. Y ahí podía darme cuenta, ¿no? Si yo, de verdad, por la única forma que he permanecido hasta ahora, dentro de su evangelio, dentro de este mundo de la fe, fue por la voluntad de Dios. Y también así para mi vida, ¿no? Yo, ¿qué puedo esperar? ¿En quién puedo esperar? En mí misma, para nada, ¿no? Peor en nadie. Entonces solamente esperando en la voluntad de Dios yo puedo aún tener la vida. Y de esa manera Dios me llevaba a Argentina y podía experimentar gran trabajo de Dios. Una joven en la flota, ¿no? Fue muy incómodo el viaje, fuimos por tramos. Yo ni siquiera quería pagar el pasaje completo porque no sé, había algo en mi corazón, ¿no? Que no, ahora vas a ir incómoda. Sí, entonces, por tramos es más económico, pero es bien incómodo. Pasando mucha dificultad, pero ahí conocí a una joven y justamente con un corazón como una tierra seca, ¿no? Con mucha dificultad, la joven que era de Argentina, ella es de Argentina, ¿no? Tiene algunos familiares de sus abuelos, creo que eran bolivianos, pero ella es allá de allá. Y justamente se sentó a mi lado y ella me decía que vivía a unos minutos de la iglesia, ¿pueden creer? Y yo le decía, yo estoy en un campamento que es por ahí. Y ella contándome su situación, ella tenía un problema, ¿no? Muy grande de salud mental y también de su familia, muy, muy grande. Y detrás de ella mucha gente, ¿no? Porque ella recibe ayuda del gobierno y se reúnen muchos jóvenes como ella en esa ayuda que ella recibe, ¿no? Entonces allá ella me contaba y yo le veía su corazón, de verdad una persona demasiado caída, ¿no? Con demasiado conflicto en su vida, de todo tipo. Y yo le dije, le compartí el evangelio y ella recibía como una persona que no había tomado agua en una semana. Con tanta necesidad recibía la palabra, escuchaba exactamente el evangelio de salvación y ella, vámonos al campamento, vámonos, pero no tengo dinero, solo esto tengo ahora, me decía. No, yo tengo, y justo era el dinero que me sobraba, ¿no? Para lo que yo no había gastado en todo lo que podía gastar. Entonces, de esa manera Dios me permitía allá. Allá también conocí a otra mi alumna,
que también tenía, más o menos era de la edad de ella y también ese problema, pero ella ya estaba viviendo en la iglesia, pero solamente estaba como recibiendo ayuda, ¿no? Ella no entendía el evangelio todavía, pero un día compartimos las dos con las dos, ¿no? Y las dos podían entender exactamente el evangelio. Era una alegría tan grande allá. Todo el tiempo Dios me hizo, ¿no?, compartir el evangelio. También mis alumnas eran seminaristas y evangelistas. Yo le decía al evangelista, ¿cómo yo voy a compartir con ellas? Además, ellas están muy ocupadas en este tiempo, ¿no?, con cargos, pero me decía, vaya, búsquelas, aunque 5 minutos comparta con ellas. Muchas veces el corazón solo se carga de trabajo, me decía, y solo hay trabajo en sus corazones. Y justamente, yo hablaba con una encargada de limpieza que era seminarista, hablaba con un evangelista, había peleas y todo ahí, ¿no? Yo decía, en la iglesia de Argentina son todos espirituales, son todos, ¿cómo crece la iglesia? Bueno, entonces tienen un corazón diferente, pero no era así, ¿no? Yo hablando con ellas, ¿cuál era yo al final les preguntaba, entonces, ¿cómo crece la iglesia de Argentina, no? Compartiendo con ellas y ellas me decían, ay, no, hay ese problema y esto, y es así, siempre unas con otras, pero lo que en ellas estaba bien establecido era la voluntad de Dios. Dios quiere, a través del siervo, Dios quiere que crezca la iglesia, Dios quiere que el evangelio se establezca en Argentina, que crezca en Argentina el evangelio, que las almas lleguen a los pies de Cristo. Dios quiere, y solamente lo que nos une es las dificultades, decía, ¿no? Porque tiene mucha dificultad. Pasan mucha dificultad porque hay tanta cosa que hacer, tanto desafío para ellos, para la iglesia, tanto vivir por la fe, y ellos a través de las dificultades, incluso en el campamento hubo, ¿no?, una dificultad también ahí con los vecinos, pero a través de eso ellos se podían unir. Entonces eso es, ¿no? Ellos solamente escuchan y le creen al siervo, eso me decía. Nosotros le creemos al siervo, el siervo dice, Dios dice así, y ve lo que es negro, ve en blanco, y todos le creen, ¿no? Solamente ese es el secreto, decía, porque problemas entre ellos siempre va a haber, ¿no? Nuestros corazones siempre hay dificultad, pero la palabra es la que se establece y la voluntad de Dios en las vidas. Así también yo podía experimentar, ¿no?, compartiendo, yendo y una palabra. Y justamente me decían, muchas gracias, ¿no? Hasta las evangelistas, gracias por acordarse de mi maestra, me decían. Yo, ¿cómo puedo ser maestra de las evangelistas? Me miraba, ¿no? Pero veía que Dios me había llevado con un propósito. Con muchas personas Dios me permitió compartir el corazón, compartir a Dios, compartir el amor de Cristo, la misericordia de Cristo. Aún ellos no puedan entender en este tiempo el evangelio, no importa, ¿no? Dios tiene tiempo, Dios tiene los brazos abiertos para aquel que llega a sus pies con arrepentimiento. Entonces yo de esa manera podía compartir con cualquier persona, ¿no?, sin mirar, está escuchando bien o ha ido a divertirse o a qué. Antes yo así miraba, ¿no?, pero ahora Dios me daba otro corazón. Y agradecía tanto por este tiempo. Y también hoy día tengo una alegría bien grande que quisiera compartir con ustedes. El año pasado yo recibí mi título de especialista, ¿no?, terapeuta familiar. Hice un curso largo y me entregaron este año ya, pero en Perú. Como no pude ir a recoger, entonces me mandaron, ¿no?, a través de un evangelista hasta Colombia, y de Colombia con una hermana. Y estoy tan agradecida porque no es algo que ya esté en mi capacidad de poder hacer, pero sí o sí, yo sé que soy luz en esta tierra, soy sal en este mundo, y sí o sí las almas en mí van a ver a Cristo también. Aún ellos no quieran escuchar, no me busquen como hermana, como miembro de una iglesia, sino van a ver la luz de Cristo en mi vida, ¿no? Esa es mi esperanza, esa es mi fe, y agradezco tanto porque también ahora una familia llegó, ¿no? Justamente una familia hoy día llegó, y para mí es la prueba y la perfecta obra de Dios que quiere trabajar también, ¿no?, con mi vida a través del instrumento que me ha dado esta carrera. Eso quería compartir, hermanos. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Y corto tiempo, por favor. Adelante. Hermanos, hermanas, pastor, buenos días. Quiero compartir, ¿no? Sé que no hay tiempo, estamos de corto de tiempo. Quiero compartirles el testimonio que me ha dado Dios al viajar allá a Argentina. Aunque el viaje ha sido para mí duro,
Ir no tanto salir, ¿no? Llegar de abajo, venir a la altura, ¿no? Pero estoy feliz porque he podido recibir la palabra para vivir, porque cuando necesitamos la palabra, cuando estamos en una situación y no hay palabra, se sufre, pero cuando hay palabra ya no. Allá Dios me permitió ser maestra desde aquí, ¿no? Dios me permitió, ¿no? Yo podía mirar a Dios nada más para ser maestra. Negarme, ¿no? No hacer lo que yo quiero, sino hacer por la guía de la iglesia. Entonces, al llegar allá, me encontraba en una situación difícil porque mi mamá estaba delicada de salud. Yo quería que mi mamá me acompañe. Primera vez que mi mamá me decía, ya vamos. Pero mi mamá un día antes se ponía enferma y en allá estaba igual mal. Entonces, como que tenía mucha tristeza y un poco de peso para mí. Pero igual tampoco me afligía, solamente, ay, ¿qué voy a hacer? Así un poco preocupada, ¿no? Pese a eso, entonces, ya era ya momento de estar con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, resulta que yo había tenido solamente 2 alumnas. Cuando voy y digo, ¿cuántas? Porque todos van a llamar a sus alumnas. Yo 2 alumnas y como que mi corazón entró un poco 2. No tanto 2, no 2, ¿no? Voy a buscar. Yo estaba feliz, solamente son 2, ¿no? No hay mucho que buscar porque hay que buscar las alumnas. Luego viene una hermana y me dice, juntaremos porque me dicen que tú tienes pocas alumnas y yo tengo pocas alumnas. Hazte cargo de mis alumnas. Yo mirando mi situación decía, mi mamá está mal, ¿qué hago? Hay que verla, por lo menos atenderla, dejarla en un rincón y darle algo, ¿no? Con un refresco o agua, ¿no? Estar con ella o llevarla al baño. Y en mi corazón decía, no, entonces mejor hazte cargo tú de mis alumnas, le dije, ¿no? Vos mejor hazte cargo y yo más voy a ser tu alumna y vamos a estar juntas, así sin pensar yo hablando, ¿no? Así nomás por hablar. Y luego pasan los días y como que yo le veía a la hermana con mis alumnas, yo decía un poco, me entra como así de celo, ¿no? Ay, mis alumnas. Y mi mamá ya estaba mejor también de ese día, ya mejor, le habían puesto, el pastor la había llevado a la enfermería, le habían hecho inyectar y todo, mi mamá ya estaba mucho mejor de lo que estaba un día antes. Luego yo quería tener comunión con nuestro guía, porque teníamos nuestro guía nosotros, según los maestros de fe, gracia, ¿no? Entonces ya no me ve de apurar, y resulta voy a esto, ¿no? Tengo comunión yo con nuestro guía, y le digo, evangelista, así he hecho yo, le dije. Yo le he entregado a ella mis 2 alumnas, porque ella me dijo que ella tiene 3 y lo juntaremos, y así como que… Pero hermanas, ¿no? Como mi corazón es, ¿no? Yo decía, y justo ahí me habló el evangelista de los talentos, y hay más testimonio, pero solamente esto les voy a compartir hoy. Los talentos, dice 25, lea, no puedo ver, no sé si me lo pueden colocar, la verdad estoy sin lentes, pero ya, no puedo ver, no sé si me ayuda, no leo, aquí está, el primer de un talento. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esto me habló y mi corazón de verdad no se quebrantó mucho ese rato. Dije, ¿cómo no? Mi corazón está malo delante de Dios, menospreciando, ¿no? Yo un talento es uno, ¿cómo no? Lo daré, lo entregaré así. Y ahí me decía el evangelista, ¿cómo, hermano? ¿Usted qué corazón tiene? Me dice. Dios le ha dado a usted 2 o un talento, pero a otros les habrá dado 10, a otros les habrá dado 5, a otros les habrá dado más, pero a ti te dio 2. ¿Pero para qué? Para que tú… ¿cómo se dice? Transmitir el corazón de Dios. No te ha dado así, ¿por qué usted menosprecia un alma así? Y ese rato tenía vergüenza y dolor en mi corazón. Verdad, yo he vivido así, vivo así, una pena, ¿no? Ahí podía ver mi condición también, ¿no? Delante de Dios, cómo está mi grado. Ay, no, qué vergüenza, sentía vergüenza y tenía arrepentimiento, ¿no? De mi corazón. Luego ya mi corazón me dijo eso, ya luego con mi alumna, no había tiempo todavía, ¿no? De hacer, no le dejé, más bien tuve comunión y luego con mi alumna podía abrir mi corazón, me decía, esa alma usted menosprecia, esa alma puede ser gran sierva de Cristo, puede anunciar el evangelio, muchas almas pueden salir de ella y usted menosprecia, a usted le ha entregado esa alma, no le ha entregado a la hermana, a usted le dio esa alma. Y verdad, ¿no? Y después de eso mi corazón cambió, fui a buscar a la otra alumna, luego apareció porque 2 alumnas, una se fue, las 2 tenían sus bebés. Igual como yo tengo mi nietita de 3 años, igual ellas, de la misma edad sus hijitas.
Y luego ya podía abrir mi corazón, contarles, ¿no?, cómo Dios ha trabajado, cómo vivo también, cómo Dios durante tantos años, ¿no?, me ha sacado de mi pensamiento también, por qué viene esta situación. Podía compartir con ella, ¿no?, y con la otra hermana también, y así, ¿no? Y ella también me abría más su corazón, cómo vivía y todo eso. Entonces podíamos compartir el corazón de Dios y también ver, ¿no?, cómo nosotros, en qué condición, al menos yo en qué condición me encontraba. Solo eso quería compartirles, hermanas. Gracias. Sí, muchas gracias. Realmente el tiempo del testimonio es un tiempo muy precioso para nosotros, porque podemos manifestar cómo Dios está trabajando en nuestras vidas. Amén. Todos los miércoles hay oportunidad a partir de las 7:30 de la mañana, de la noche inicia el culto, y los días domingos a partir de las 10 de la mañana. ¿Sí? Inviten a los hermanos a llegar. Ahora vamos a presentar al coro Nueva Alegría. Nos van a interpretar 2 himnos. El himno número 81, El Señor es muy precioso, y el himno número 405, Volveremos a encontrarnos. Vamos a recibirlos con fuertes aplausos y juntos cantar con nuestros himnarios. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias al coro. Ahora vamos a ver 2 videos, hermanos. Esta semana hemos tenido, por la gracia de Dios, la visita del pastor Cho, ¿cierto? Hemos participado de seminarios y culto especial que hemos hecho el día domingo y diferentes actividades. Vamos a ver este video que es tan especial, el culto especial y el seminario bíblico. Adelante, por favor. Esta es la flauta de pan. Queremos que allá en Corea también puedas sonar este instrumento. Pero usted sabe qué paso es más hermoso para Dios. 첫 번째 가장 아름다운 발걸음은 바로 4명의 문둥이가 항복하자 하고 아람지를 향해 가는 거예요. Si ese paso 4 leprosos rindiéndonos y luego vayamos al campamento, ya la vida de ustedes, 해가 오고 llegando el fracaso, 고통이 오고 llegando sufrimientos, 절망이 왔는데 llegando desesperanza. 이제 내 인생도 망했습니다. Mi vida también se fracasó. 아유, Dios, 항복하겠습니다. quiero rendirme, Dios. 하나님 저 좀 받아주세요. Dios, por favor, acépteme. Dios, ¿hasta cuándo con esta aflicción voy a vivir? Un hombre que rindiéndose, ¿verdad? Ante Dios, luego viene a Dios, esta persona se ve más hermoso. 아멘. Amén. Cambia tu corazón. Cambia tu corazón.
animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y también de las aves de los cielos, 7 parejas macho y hembra, y para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas se crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Sí, hasta el versículo 24, ¿no? Hemos leído. ¿Usted también todo leyeron? Y yo he nacido en el campo, era en mi campo. Entonces, recordando mi campo, parece, sale en el película, parece. Y también aquí en Bolivia, visitando diferentes ciudades al campo, muy parecido mi campo, era muchos animales, vacas, chanchos,
y cabrito, ¿no? Todos los animales. Entonces en el campo no hay nada, pero muchos animales, ¿no? Así criando, viviendo. Luego mirando en el campo no hay nada, ni edificio, ni tienda que Copacabana, ¿no? Copacabana, Pollo, Pollo Cabana, no hay. No hay cafetería y Alexander. No hay nada en el campo, solo tierra. Entonces mirando las personas viven allí, ¿no? Allá. ¿Cómo puede vivir allá pensando? En la ciudad muy ocupado, ¿no? Muchos autos, mucha gente. Aquí centro caminando no puede pasar. Es la hora de salir de su trabajo, ¿no? Entonces mucha gente no puede avanzar. Pero en el campo no hay nadie, parece solo los ancianos. También trabaja muy duro. Luego los animales. Entonces yo también, ¿no? Yo he nacido en el campo, mi padre también era agricultor. Entonces mi niñez yo he criado, ¿no? Crecido en el campo, con los animales. Entonces mis compañeros son animales. Cuando era chiquitito, porque mi padre y madre sale todo el día al campo, entonces mis hermanos son varios, pero son más mayor que yo. Entonces estaba en la ciudad, en la ciudad. Entonces me quedé en el campo, todavía niño. Entonces, aunque niño también tiene que ayudar, ¿no? A sus padres, mucho trabajo en el campo. Entonces mi padre me mandaba, ¿no? O llevar las vacas, ¿no? En el campo, era. Aunque chiquitito, vaca muy manso, ¿cierto? Sí, con un palo o con soga. Con soga, aquí agujerearon su nariz, con soga amarrando y aunque niño puede manejar, dirigir las vacas grandes. Llevaba un lado, otro lado en el campo. Luego, llegando en el invierno, muy frío, ¿no? Entonces, justo en el invierno nació como pecero, ¿no? Entonces, muy frío afuera, se congela todo en el invierno en Corea. Más frío que acá. La Paz, aquí también muy frío, ¿no? Más frío. Entonces la temperatura se baja, ¿no? Bajo cero, como 10 grados, 15 grados, 20 grados. Por eso muy frío, entonces cuando alguien, así, y aquí mi nariz golpea, duele, demasiado duele. Está congelado, ¿cierto? En el invierno. Entonces me recuerdo, ¿no? Cuando era niño, en la mañana levantándome, ir al colegio. Siempre tarde se levanta el niño, ¿no? Entonces mamá y grita, ya tarde, ya empezando clase, entonces corriendo sale. Pero todavía aquí tiene ¿qué mancha? Lagaña, sí, así está. Suciedades, ¿no? Entonces, mira, espejo aquí, qué cochino parece, ¿sí? Cochinos. Entonces, rápido lavando, tampoco seca, ¿no? Y sale. Al salir afuera, frío era, frío. Entonces, todo lo que mojado, mi cabello, rostro, por lo menos el rostro está secado, ¿no? Rápido. Y está mojado mi cabello, todo se congela allá afuera. Sí, entonces usted vio ese dibujo, ¿sí? Sonogon, ¿cómo se llama? Los niños, estudiantes saben, ¿cierto? Transforma, ¿no? Ese dibujito, se levanta cabello, ¿no? Se congela. Hasta moco, saliendo, moco se congela. Si moco también así saca. Y ahí, en el campo. Luego justo nace becerro. Entonces mi padre trayendo, y dormimos juntos, porque en el cuarto más caliente, ¿no? Afuera muy frío. Entonces dormía junto con becerro. Aunque grande, pero bebé, dice, recién nació bebé.
pero más grande que yo era. Sí. Aunque recién nació, más grande que yo. Me daba mucho miedo. Pero ahí dormimos juntos. Y juntos, ¿no? Tapando frazada. Mi compañero era. El becerro. Pero rápido crece animal, ¿no? Luego tenemos cerdo. Cerdo nace su bebé, ¿no? Su bebé. O chanchito, criado, ¿no? Criado. Cría su cría. Una vez nace como 10 o 15, mucho nace, mucho. Su cría, Entonces ahí también y alguna cría de cerdo trae al cuarto. Para traer tiene que lavar, porque huele feo, ¿no? Lavando parece un muñeco. Dormimos juntos en el cuarto, o sea, ahí pasamos. Aunque en el campo no hay nada, ¿cierto? Comparando la ciudad, como muchos edificios, autos, también la gente también muy guapos, elegante, con gafas, así ponen, ¿no? Gafas, maquillaje bonitos, las mujeres, cabello torcido, como hace diferente forma, hermosa. Los varones también así, aros, varones también hace hoy en día, ¿no? Hasta nariz pone. Son guapos en la ciudad, excelentes. Pero en el campo no hay nada, como ancianos. Los chiquititos también parece cochino, ¿no? Porque sale moco. Así, luego de vez en cuando se come. Muchos. Además también sale, chorea, ¿cierto? Choreando en el campo no hay comida, tal vez. Luego también comiendo. Aquí entra. Sí, y secando mejor, pero algunos niños comen, ¿cierto? Porque dulce. Dulce. Pues en el campo parece no hay nada, comparando ciudades más elegantes, más ricos, guapos. Pero mirando dos vidas, la ciudad muy ocupado, mucho estrés. Luego también la gente no tiene mucho espacio en su corazón, mucha competencia. Pero en el campo, aunque no tiene nada, cuando visita, mata, su cabrito mata, su cabrito. Luego ya invita. Otro día voy a matar mi vaca, dice. Vaca. Luego comiendo juntos, luego todo sirviendo. Luego mirando a ellos, aunque no pone maquillaje, de gritos, todo el día debajo del sol, trabajando duro. Me parece ignorante. Su casa, el muro de barro era barro. Entonces mirando, tal vez económicamente no tiene mucho, pero corazón más amplio, como sirve, como invita. Luego ya conversando también podemos sentirnos, ¿no? ¿Qué podemos sentir? Aunque no tiene nada, él tiene mucho espacio en su corazón. Luego se siente muy feliz. Desde pequeña cosa él se siente muy feliz, contento. Pero en la ciudad abundante. Sí, comida abundante, como pollo Copacabana, pollo Cochabamba. También diferente, pizzas, en la calle también mucha comida. Autos bonitos, ropa bonitos, todo. Pero no tiene felicidad, muy raro era. Tiene más deseo, más quiere tener, no hay tiempo en su vida. Entonces yo he nacido en el campo, luego creciendo, y nosotros también, mi padre, mi madre trasladó a capital Seúl, capital Seúl. Entonces viviendo en capital Seúl, otra vida era, otro mundo. Entonces hay en mi aulas muchos compañeros, bastantes. Estudiamos, luego entramos, algunos entran a la universidad. En Corea es
Aquí Bolivia más grande que Corea. ¿Cuántas veces más grande, sabe? Aquí Bolivia. 10 veces más grande, 10 veces. Entonces aquí como 9 departamentos, ¿no? Casi tamaño de un departamento puede ser, Corea. Entonces hay aquí más grande que Corea. Entonces hay el territorio de Corea muy chiquitito, pero de ahí, en ese terreno, 70% es montaña, montaña. No igual que ahora La Paz, es cero, ¿no? Aunque montaña, pero pueden edificar, ¿verdad? ¿No? Muchas casas ahora. Aunque me da mucho dinero, no quiero vivir allá. Va a caer. Cuando yo llegué aquí a la ciudad de La Paz, parece que una ciudad maravilla, una ciudad maravilla. ¿Cómo puede vivir, ¿sí? En el monte así? ¿Sí? Luego ya ahí durmiendo, si se cae, ¿qué pasaría? Pensando uno quería dormir. Luego cuando llueve, luego ya se derrumbe, ¿no? Sí, derrumbando, luego ya ahí lleva, ay, me dan $1.000.000, no voy a vivir. Y yo pensaba, pero aquí viviendo, me dan $1.000.000, viviré, cambió mi corazón. Sí. Entonces ahí, y La Paz, ¿por qué eso de repente hablamos? A Corea, cierto, montaña, perdón, gracias, ¿sí? Sí, mucho yo desvío, ¿no? Me ayude, por favor. Cuesta compartir la palabra, no es fácil, ¿no? Entonces, de Corea es muchos árboles en la montaña. Entonces, aunque el territorio es chiquitito, pero 70% montañas, muchos árboles, bosques. Y también no puede cortar árboles, ¿no? ¿Sí? Sin permiso de gobierno, porque protege naturaleza, especialmente también los árboles. Entonces en el montaña no puede construir, ¿sí? Solo hay reserva. Entonces el resto, 30%, imagínense, 30% ahí puede, ¿qué puede hacer? Construir casas, luego o trabajar, ¿no? Agricultores. Ese lugar el terreno la tierra es muy plano, ¿sí? Plana. Entonces ahí puede sembrar y luego cosechar y comer. Entonces los coreanos, Corea, ¿no? Era muy pobre. Entonces mi hogar también así era. Pero en el capital Seúl viviendo, imagínense, ¿cierto? Corea es 50 millones de habitantes. Aquí Bolivia es 13 millones, más o menos 13 millones. Pero el territorio más chiquitito, de ese territorio de Corea, 70% ya no puede usar, solo el resto, 30% ya ahí puede vivir. Pero en ese 30% ahí puede vivir, ¿verdad? ¿No? Pero los habitantes, ¿cuántos son? 50 millones. ¿Puede imaginar, hermanos? Creo que no va a imaginar. No va a imaginar. Sí, entonces cuando vaya en Corea no hay mucho espacio. Por eso, ¿qué hace? Arriba, sube arriba, ¿cierto? Por eso muchos edificios muy altos. 20 pisos, 30 pisos, ¿no? Últimamente construyó, ¿no? 120 pisos, ¿no? Dice, alto, todo ya altos. No solamente arriba, también abajo, subterráneo también, abajo también, desde tierra, abajo, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso, sexto piso, abajo también. Abajo, arriba y abajo. Mucha gente ya vive. Luego también, aquí también mucho tráfico, ¿verdad? ¿No? La Paz también mucho tráfico. Muchos autos. Imagínense Corea, una persona tiene un auto. Imagínense. Entonces, demasiado tráfico. Por eso, ¿cómo hace? Debajo de tierra. También tenemos, ¿no? Carretera. Hasta el tren.
el tren, ¿no? El tren debajo de la tierra y anda. Aquí teleférico, ¿cuántas líneas tiene? 10 líneas, ¿no? O 10 colores, ¿no? Diferentes. Corea también muchos diferentes líneas de tren y cruza, ¿no? Por eso hablamos de la araña abajo. Mucha gente vive. Entonces imagínense en el colegio, mucha competencia era, mucha competencia. Por eso algunos estudiantes cuando reprueba de examen, reprueba de ingresar a la universidad, muchos también se suicidan. Porque ya eso, mucha competencia trae, ¿no? Esas situaciones. Ese niño también competencia era, mucha competencia, sí. Entonces tiene que estudiar bien, tiene que hacer bien. Entonces yo también quería estudiar bien, ¿sí? Quería entrar a la universidad. Pero Dios no me ha dado ese don, ese buen cerebro, ¿cierto? No quería estudiar. Entonces, antes de entrar aquí, secundaria, ¿no? Antes de entrar a la universidad, secundaria. Secundaria, en mi tiempo de secundaria, mis compañeros estudiaban para entrar a la universidad. Pero yo estudié. ¿Sí? ¿Sabe qué estudié yo? Estudié licencia de conducir. Mis amigos estudiaban para entrar a la universidad. Pero yo estudiaba sacando libro, si semáforo color rojo tiene que ya parar, semáforo color verde ya tiene que andar, sí, así. Yo estudiaba eso, que yo pensaba, ¿no? Porque yo no estudio muy bien. Entonces mejor, ¿no? Yo voy a negociar, trabajar, ganar dinero, eso más mejor. Por eso yo estudiando y graduándome de secundaria no entré a la universidad. Yo saqué licencia de conducir. ¿Sí? Yo he visto en mi pueblo, en mi casa, ¿no? En mi ciudad. Entonces mucha casa, ¿verdad? ¿No? Aquí viene un camioneta, ¿no? Luego señor con, ¿cómo se llama? Megáfono. ¿Megáfono? Luego, ¿qué dice? Señores, ¿cierto? Luego habla, ¿no? Llegamos verduras, ¿sí? Verduras frescas. Luego ya, última oportunidad, habla muy bien, yo no sé cómo va a hablar. Luego la gente viene, ya vende, compra. Yo he visto, paga efectivo, cobraba mucho. Ya eso es, mejor que universidad. Yo pensaba, universidad paga dinero, pierde, pero negociando para ganar dinero. Ahí yo puedo vivir. Estudié de licencia de conducir, logré. Yo saqué licencia de conducir muy rápido, ¿no? Temprana edad yo conseguí, podía tener licencia de conducir. Pero como mi padre agricultor era, trabajaba duro, también no estudió muy bien, entonces me empujó, ¿sí? ¿Tú también quieres vivir conmigo? ¿Así? Como agricultor trabajando duro, como albañiles de la construcción. Entonces mi padre me empujó. Tú tienes que estudiar, aunque no quería, ¿sí? Pero ahí haciendo examen entre una universidad del campo, no de capital, entré. Ahí estudié. Después de estudiar, luego me gradué. Entonces, después de graduarse a la universidad, ustedes, ¿qué hace después? Desea trabajar, ganar. Que tanto tiempo gastaron dinero, ¿no? Sus padres sacrificaron. Ya ahora, trabajando, ganando, ayudar a los padres. Yo entré a la empresa. Yo trabajé lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Trabajé. ¿Cuándo descansa? Sin descansar. Lunes al domingo trabajamos. Desde 7 de la mañana hasta medianoche. Imagínense, trabajar duro, ¿sí? Casi no descansaba. Ahí trabajando yo pensaba, va a ganar mucho dinero.
Entonces mi jefe de empresa le gustó mucho él, porque trabaja. ¿Cómo trabaja? Como fuera mi empresa, trabajaba muy bien. No dio acciones, que como fuera como dueño, ¿no? Dueño de empresa. Daba mi sueldo subiendo, poco a poco subiendo. Entonces yo pensaba, ¿no? Así trabajando, ahorrando dinero, pronto va a comprar. ¿Qué va a comprar? Mi casita, ¿sí? Mi casita. Luego también mis propios autos. Ahí tenía esperanza. Pero un día mi amigo, bien buen amigo era, encontré en el cuartel, ¿sí? Ahí, sí, conocí a mi amigo. Entonces ahí trabajando, un día me llamó. Luego me presentó una empresa de, ¿cómo se llama aquí? Pirámide. ¿Conoce Pirámide? Pirámide, ¿no? Compra material, ya vende. Si vende, de ahí ganancia, puede ganar, ¿no? Ganancia. Pero no era así. Con mucho dinero invierte, ¿verdad, no? Luego comprando ese material, no usa, guarda, deposita, pone. Luego invita a otra persona, amigos. Él también igual que yo, ¿no? Que invierte, ¿cuánto dinero? $3,000, $4,000, o sea, invierta. ¿Qué quiere decir? Invita. Explicando, puede ganar mucho dinero. Aquí, así dice, pirámide. ¿Conoce ustedes? Entonces, en el principio no quería, pero ese mi compañero, mi amigo, explicaba, Andrés, tú invierte $3,000, tú puedes ganar $1,000,000,000 después, 1 año, 2 años. Es verdad, sí, entonces, escuchando, me convenció. Luego yo ese día dejé mi trabajo. Jefe, hasta hoy, chao, señor. Entonces me dijo, ¿a dónde va? Voy a ir a Pirámide. No, no vaya, me dijo, explicando esa empresa. Ahí va a fracasar. No, voy a ganar algún día $1,000,000, ¿no? Voy a ganar. Entonces, despidiendo ese mi jefe me dijo, cuando fracasa esa empresa Pirámide, ¿sí? Regresa a mí, dice. Cualquier momento regresa, yo aceptaré. ¿Por qué quiere aceptar? Trabaja muy bien, yo era trabajador, ¿sí? Trabajador. Como siervo, trabajaba muy bien. Cualquier momento regresa, aceptaré, así digo. Luego despidiendo, yo trabajé en esa empresa. 2 años trabajé. 2 años trabajando, primero mi familia, mi padre, mi madre, hermano mayor, segundo hermano, tercer hermano, cuarto hermano, mi hermano. Casi mi familia, todo yo. Entonces mirando como su hijo, su hermanito trabajando, me apoyó poco de dinero, pero no trabajaba conmigo. Entonces mi familia, nadie quiere trabajar conmigo. De ahí yo invité, ¿a quién invité? ¿Invitó? Mis amigos, todos invité. Mis amigos son varios, eran. Desde niños hasta abuelos eran mis amigos. Porque a mí me gustaba tomar cerveza, entonces muchos amigos. Invité todos mis amigos, todos me dijeron, ¿sí? Estafador, maldito. Luego me hablaba mucho. Pero aunque me habla, pero yo pensaba, ¿qué pensaba? Sí, aunque me habla, pero algún día yo seré millonario, ¿no? Algún día me va a arrodillar, ante mí va a arrodillar. Luego me va a pedir, por favor, $100 nomás, présteme, por favor. Imaginando esto, jajaja, espera poco después. 2 años trabajé. Mis amigos todos, sí, conocieron a Andrés estafador. Él es maldito. Él va a robar su dinero, ¿no? Cuando él llama, nunca recibe, dijo él. Pues yo llamando, contesta o no contesta. Nadie contesta. Como aquí dice, ¿no? Bullying, ¿cierto? Bullying. En el colegio, bullying. Bullying, ¿no? Bullying.
nadie. Pero ahí mi compañero que me invitó a esa empresa, justo su hermana mayor murió. De repente murió su hermana mayor. Entonces yo, ¿sí?, mirando esto de repente, hasta ayer, ¿cierto? Junto comimos, junto conversamos, pero de repente murió. Era muy joven, apenas tenía como 28 años, 29 años. De repente murió. Entonces por esa muerte, ¿no?, pensamos mucho. ¿Qué sirve ganar mucho dinero? ¿Sirve o no sirve, hermanos? Aunque no ganaba muy bien en aquel tiempo, pero por esa muerte pensamos, ay, sí, no está bien vivir así. Dejamos esa empresa después de 2 años. Luego recordando, ese anterior mi jefe, ¿qué decía a mí? Vuelve. Recordaba, pero me daba mucha vergüenza. No podía regresar. Entonces me quedé en mi casa. Entonces mis padres se preocupaban mucho, ¿no? Tiene edad, bastante edad, no es joven. Entonces teniendo bastante edad, luego solo dormir en el cuarto. Preocupaba mucho, ¿verdad, no? Yo también, mirando mi situación, un hijo, ¿hasta cuándo va? ¿Sí? Vivir así en el cuarto. Luego los padres atienden, sigue atendiendo, me daba vergüenza. Luego busqué a otra empresa y luego entré a una empresa. ¿Qué empresa, aquí como dice, que cuando una persona muere, lleva al cementerio. Funerario, pero funerario poco diferente de los buses. Empresa funeraria, ¿no? Funeraria aquí, ese jefe de esa empresa, trabajando de telas. Entonces ese jefe, ese dueño de empresa, compra tela de Estados Unidos, de China, cantidad, por barco trae. Luego cantidad comprando, eso él hace costura. Luego vende ropa, sea, ¿no? Ganó mucho dinero. Entonces por ese dinero que ganó, buscaba otro trabajo para invertir. Mirando ese funeraria, ¿no? Está bien, pero ¿qué es? Compra los buses, luego adorna. ¿Cómo adorna? Flores artificiales. Eso también importa de China. Importando de China cantidad, adornamos en el bus, afuera. También donde pone el cajón, ahí adorna por las flores artificiales. ¿Qué le parece? ¿Va a ganar bien o no va a ganar? Otra empresa de funeraria, auto común. Solo bus común era, ¿sí? Entonces un bus, ¿sí?, lleno de flores, bonito, hermoso. El precio también lo mismo que otro bus. Entonces, ¿qué empresa usted quiere contratar cuando alguien muere? ¿Qué bus quiere usted pedir? ¿O bus común nomás? No era cierto. Entonces ese jefe de empresa sí va a ganar mucho dinero, pensaba. Por eso compró. ¿Cuánto compró? 10 buses compró. Un bus es muy caro, ¿verdad, no? Si todo lo que ganaba de otra empresa, de tela, ¿no? Ahí compraron, invirtieron. Entonces, nuestra empresa, ahí yo entré trabajo. Mi trabajo, ¿qué es? Mantener ese bus. Flores poner en el bus, adornar bonito y mantener. Mi trabajo, eso es. Entonces, logramos o fracasamos, hermanos, nuestra empresa. ¿Ya logramos o fracasamos? ¿Por qué yo hablo eso? Que fracasamos por eso. Si logramos, no podía estar en ese lugar.
¿verdad? ¿No? Si fracasamos. ¿Por qué fracasamos? Y toda la empresa de esa empresa de funeraria tenieron miedo. Porque una nueva empresa apareció con ese bus, excelente. Entonces toda la empresa de funeraria se unieron. Antes se peleaban, mucha competencia, pero nuestra empresa apareció y promocionando económico, elegante, ellos tenieron miedo. Luego, ¿qué hace? Todos se reunieron. Luego agarraron todo trabajo. Luego hablaron todos los hospitales que no contrate con esa empresa. Luego ellos pagaron mucho dinero, ¿no? Ahí fracasamos nosotros. Entonces, después de fracasar, y otra vez, si yo buscaba empresa, ¿verdad? ¿No? Buscaba empresa. Entrando otra empresa, y logró y fracasó, hermanos. Y otra vez me fracasé. Entonces yo pensaba, ¿verdad? ¿Por qué cada vez yo trabajaba duro, era desde madrugada, sin descansar? Como fuera dueño yo trabajé, echaba todo, trabajando, entrando a empresa, pero qué raro era. Pensaba, ¿no? Todo el mundo, toda la persona también hablaba, ya ese joven Andrés trabaja bien, humilde. Entonces esta persona va a lograr, no va a lograr. ¿Va a lograr o no va a lograr? Va a lograr. Pero al revés era. ¿Dónde me voy? Y fracasaba era. Esa empresa ganaba muy bien, pero yo entré y fracasó era. Estaba bien. Jefe nos invitaba, ¿sí? Siempre restaurante, comidas. Luego mirando a mí, trabajando muy bien, humildemente, estaba bien. Pero pasando el tiempo, fracasó, cerró su empresa. No podía recuperar su empresa jamás. Y entré a otra empresa, estaba bien antes de entrar mi persona. Pero después de entrar, y fracasó, se cerró su empresa. Entonces yo quería entrar también a otra empresa. Un día mi cuñada me dijo, sí, por favor, no busca otra empresa, dice. No trabaje en otra empresa. No para usted, para esa empresa. ¿Sí? Para esa empresa. Para otra persona no trabaja. ¿No ha visto dónde usted vaya? Sí, se fracasó. Entonces yo no podía entender, hermanos. Yo solo echaba, ¿no? Echaba. Sí, diligentemente, trabajando, echando. Pero no podía lograr, fracasar. Yo escuché testimonio de pastor, ¿no? Pastor los padres, escuché, hermanos. También pastor era, ¿cierto? Quería estudiar, fracasó. Quería trabajar y se fracasó. Pero ahí encontró, ¿verdad? ¿No? Encontró. ¿Quién encontró? Jesucristo recibió la salvación. Después de recibir la salvación, ¿quién? Anteriormente, mi pensamiento me guiaba, era mi pensamiento. Invirtiendo dinero, trabajando dinero, va a ganar, va a lograr, va a vivir, estará bien. Anteriormente mi pensamiento me guiaba. Aparentemente estaba bien, pero siempre fracasando. Pero como escuchando testimonio de pastor, después de recibir la salvación, ¿ya quién guía? Sí, después de recibir la salvación, Dios mora, ¿no? Jesús morando, Jesús guiaba. Entonces, aunque muy difícil su situación, entró al seminario. Después de entrar, Dios guió, ¿verdad? ¿No? Un pueblo muy humilde comenzó a predicar el evangelio. Aunque estaba muy difícil, no tenía comida, pero como el Señor estando con pastor, guiando, mientras recibiendo la guía del Señor, el Señor bendijo era. Por eso aparentemente
viene problemas, situaciones. Pero cuando estando con el Señor solucionaba todos. Pero dos vidas diferentes, no muy diferentes. Antes de recibir la salvación, aparentemente va a lograr, va a ganar bien, va a estar bien, feliz era. Mi pensamiento, mi persona guiaba. Pero el resultado, fracaso, fracaso y fracaso. Pero ya después de recibir la salvación, ya ahora ¿quién guía? Dios guiando. Igual viene, ¿qué viene? Problema viene. Situaciones viene. Aparentemente va a fracasar. Ya va a fracasar. Difícil. No hay. Pero el resultado, diferente. Solucionando, resolviendo. Luego Dios trabajando, abriendo las puertas. Ya muy diferente. Ya esta mañana, ya hermanos, ustedes también. ¿Cómo ve? Aparentemente, ya estará bien, ya va a lograr, así voy a vivir, aparentemente. Luego siguiendo su pensamiento, hermanos. Usted mismo dirigiendo su vida. Igual que Pastor Ospa, ¿verdad? ¿No? Sí, después de recibir la salvación, dejando mi pensamiento. Luego, el Señor está guiando muy diferentes. Amén, hermanos. Esta vez llegó aquí a Bolivia 2 pastores. Entonces el pastor se llama Pak Kyung-duk, ¿no? El suegro de Esteban de Iglesia Santa Cruz Centro. Entonces ahí realizó diferentes eventos, actividades en Santa Cruz. Luego el padre de Esteban, Pastor Cho Kyu-yun, ¿no? Ustedes todos escucharon, ¿no? Sí, participaron en un seminario, ahí visitó a La Paz. Entonces el día 10 de febrero llegó. Luego el día 11 en la Universidad Udabol dio la conferencia 10 de la mañana en Udabol. Ahí ustedes participaron. ¿Ya quién participaron? Otro todo trabajaron, ¿no? Todo trabajaron duro, sí. Sí, poco, hermanos. Terminando Udabol en la noche, mismo día de la noche, en la iglesia Generación de Fuego realizó seminario bíblico. Entonces ahí ya participaron. En la noche ya quién. Y poco más, poco aumento. En Udabol 5 hermanos. Pero en Generación de Fuego, 10 hermanos. Poco más. Otros, ¿qué hicieron entonces? ¿Durmieron en su casa? Otros, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Ese pastor es encargado de Rusia. En la misión tenemos bastante pastores. Porque en Corea no más de 200 iglesias en nuestra misión en Corea. Sí, luego, en diferentes países tenemos más de 100 países tenemos. Mucho, ¿no? Ministros. Entonces, entre los pastores, hay pastores, uno como 5 o 7 pastores son pastores principales. Que quiere decir encargado de diferentes continentes. Entonces ese pastor encargado principales. ¿En qué continente? Rusia era Rusia. Entonces muy difícil llegar a Sudamérica porque su área es Rusia. Por eso cada mes viaja también. ¿Sí? Entonces ahí predicando, dirigiendo. Entonces aquí por justo rabino, el rabino de Israel, Jona, ¿no? Rabino. Y participó campamento de Argentina. Entonces, como ese pastor atender era ese rabino, eso acompañó, porque misionero de Israel tenía problema de su visa, no podía acompañar ese rabino. Por eso, como encargado de Rusia, sí, ahí hablando acompañó, hasta ahí Argentina llegó. Entonces participando campamento de Argentina, al lado de Argentina, ¿no? Muy cerca, ¿verdad? ¿No? Demasiado cerca, cerquita.
Entonces ahí está su hijo, sus nietos, ¿cómo puede pasar? ¿Sí? Por eso y aquí visitó. Entonces ese pastor, sí, verdad, muy difícil llegar acá. Entonces nosotros invitamos, pero como ahora solo 10 hermanos participaban en el seminario. ¿Usted invitaron su familia? Tampoco. Hermano mismo no participó, ¿cómo puede invitar a su familia? Entonces primera noche ahí y predicó la palabra de Dios, ¿no? Como usted vio ese video en la iglesia de Generación de Fuego, ya predicó. Luego el día domingo en el salón de Minero, ahí hicimos culto especial, ¿no? Los hermanos de Caranavi, los hermanos de Chulumani, los hermanos de Oruro, hasta Cochabamba. Desde Cochabamba ya llegaron para escuchar la palabra de Dios a través de ese pastor. Luego, domingo en la tarde aquí realizamos en nuestra iglesia. ¿Qué realizó, sabe? ¿Ya quién participaron? Ay, también muy poco, poco. Ese día domingo era, ¿dónde estaban? Hermanos. 3 de la tarde domingo aquí dio la conferencia, ¿no? Educación para matrimonio. Usted perdió una gran bendición, ¿verdad? ¿No? Aquí los hermanos que participaron lloraban. ¿Por qué lloraban? Se arrepintiendo. Porque yo he visto así. Por eso mi matrimonio así triste, sufre. Escuchó la conferencia. Nos ayudó en gran manera, matrimonio. Luego en la noche otra vez, segunda noche de seminario bíblicos. En segunda noche más pocos llegaron hermanos de nuestra iglesia. Me daba mucha pena era ese pastor. Usted tiene la Biblia, vamos a buscar hermanos. Usted tiene San Mateo. Ya Génesis marcando, ya San Mateo, vamos a ver. San Mateo capítulo 22. ¿Encontraron todos? Desde el versículo 1 voy a leer. San Mateo capítulo 22, el versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Aquí Jesús por parábola, ¿no? Explicando a sus discípulos, porque no puede entender, ¿sí? Jesús dando la palabra no podía entender. Por eso más fácil era por un parábolas, aquí fácilmente puede entender. Luego, ¿qué dice? El reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, hermanos? Fiesta de boda de su hijo era. ¿Usted le gusta fiesta? ¿Le gusta fiesta? Sí, anteriormente, ¿no? Debajo de oscuro. Aquí bailando, fiesta. Pero ahora, después de recibir la salvación, aquí en la iglesia, dentro de la iglesia, fiesta, ¿sí? Más divertido, más felices. Anteriormente ustedes en oscuro estaba haciendo fiesta, ¿verdad? ¿No? En ese momento estaba muy feliz, pero terminando, lleno de amargura era. Alguien en el baño era vomitando todo lo que comió, ¿verdad? ¿No? Sí, amando su taza de baño, ¿cierto? Amarrando, ¿cierto? Muchos. Algunos también, ¿sí? En la calle. Yo he visto aquí muchos jóvenes en la calle tomando. Aquí nosotros ayer poco hablamos de trabajo del régimen penitenciario. Consumo de la droga aquí en Bolivia es alto porcentaje, demasiado aquí, Bolivia.
consumo de droga acá, muchos, bastantes. Porque nosotros eso sabemos trabajando dentro del régimen penitenciario, averiguando mucho, demasiado acá. Entonces los jóvenes hoy en día, ¿verdad? ¿No? Sí, llegan muchas tentaciones, cerveza, también droga, también otras cosas, vicios, etcétera. Entonces hay muchos jóvenes perdidos, ¿cierto? Afuera de la calle. Aquí, fiesta. ¿Qué fiesta dijo? Boda era, boda. De hijo de rey, ese rey. Entonces, ese rey, ¿cómo ya preparó esa fiesta de boda de su hijo? ¿Cómo preparó? Mirando presupuesto, ¿cuánto saldrá? $1,000? Creo que no, ¿no? Sí, claro, en la mesa de ahí banquete era. Pollo, Copacabana, Cochabamba, ¿qué más? ¿Qué pollo hay? Fisa, todo era banquete. Ahí preparando el rey, luego, ¿qué está haciendo? Invitando, ya vamos a ver. 3 tiene, hermano, 3. 3 vamos a ver. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Imagínese, usted recién respondió, ¿usted le gusta la fiesta? No le gusta, cambió. Si a usted no le gusta la fiesta, hermanos, en la fiesta, ¿qué espera? Todo ya está preparado, ¿cierto? Solo era ir, comer, especialmente esa boda, esa fiesta de boda de hijo de rey, muy especial. Ahí invitando no necesita otro, solo aceptar, participar. Pero en el versículo leyendo, los convidados, escuchando, ¿participaron o no participaron? ¿Y por qué no participaron? Usted dice que le gusta fiesta. ¿No le gusta fiesta? ¿O le gusta dormir en la casa? Aquí leyendo, ¿por qué le rechazaron? Vamos a ver el versículo 4. Volvió a enviar otro siervo, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. En esa fiesta el rey echó todo el corazón, ¿verdad? ¿No? Preparó todo, era que no falta nada. Solo venir, luego con el rey, ¿verdad? ¿No? Con su hijo, luego disfrutar, pasar, ¿sí?, un tiempo muy feliz. Pero el versículo 5 ya vamos a ver, ¿por qué ellos, si recibiendo esta invitación de boda, por qué no quisieron? Ya versículo 5 tiene, hermanos. Ya vamos a ver 1, 2 y 3. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a sus labranza, negocios. 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron, los mataron. Imagínense, hermanos, el rey esperaba que venga, ¿sí?, la gente venga, luego tomar, beber, comer, luego obtener, ¿cierto?, esa fiesta. Sí, felizmente, todos estarán felices, contentos, al ver lo que ha preparado, ¿verdad? ¿No? Pero ya la gente, los convidados, la gente le rechazaron. ¿Por qué le rechazaron? Leyendo la Biblia, ¿cómo está escrito, hermanos? 5 dice, ¿no? Ahí está. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza. ¿Por qué se fue a su labranza, hermano? ¿Por qué se fue su labranza?
menospreciando fiesta también. Porque pensaba era, ¿sí?, en su campo trabajando, eso más es importante, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué importante? Porque ahí sembrando, ¿sí?, cultivando, cosechando, ganando dinero, ¿qué hace? Comprando necesidades, comiendo, ¿verdad? ¿No? Eso va a hacer. Pero ya el rey ya está preparado todas las cosas, sin sembrar, cosechar, nada. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Comer, beber, disfrutar. ¿Con quién? ¿Con quién? Con el rey era. Con el rey estando, ya, ¿usted quién es? Ah, soy Andrés Lim. Ay, usted Andrés Lim, ¿dónde vive? Ah, en la ciudad de La Paz vive. Ah, rey, usted parece muy guapo. Soy muy guapo. Sí, usted Andrés también parece chino, ¿no? Pero muy guapo. O luego ya conversando, teniendo amistades. Ya, yo veo que Andrés es muy buena persona. Aquí mi hijo es hoy día casándose, presentando, saludando, conociendo. Luego terminando fiesta que dice, ya Andrés, vamos a sacar una foto para recordar. Entonces, ¿con quién saca foto? Oh, reyes, así abrazando. Luego también así, ¿no? ¿Y qué crees? Yo te amo, era. ¿Sí? Sacando fotos. ¿Con quién? Con rey. También. ¿Con quién más? Con su príncipe. Príncipe era. Entonces ese rey tiene otra fiesta también. Va a invitar. ¿A quién va a invitar? ¿A quién va a invitar? Ya, ese coreano, ya, invítelo. Sí, es buena persona. Hemos hecho amigos. Luego en mi país también tiene trabajo. Ministros, alcalde, donde sea. ¿Quién va a recomendar? Rey. Rey era, sí, pero justo entre los ministros alguien enfermo murió. Está vacío. ¿Quién sería bien? Se quiere poner. ¿A quién va a poner, hermanos? ¿Quién va a poner? ¿Enemigo va a poner o amigo va a poner? ¿Oh? ¿Enemigo va a poner o familia va a poner? Familia era familia. Siendo amigo, siendo familia. Ya en ese lugar, ¿sí? Ministros, alcaldes o jefe de empresario del Estado. ¿A quién va a poner ustedes? ¿Quién va a poner? ¿Hermano Marco va a poner? ¿Hermano Marco va a poner? Ah, él nunca viene a mí. Él me menosprecia. Él solamente me ha ocupado su trabajo. ¿A quién va a poner? Amigo, su familia. Él le reía y pone. Aquí vamos a ver. Por su labranza también. Y otro a su negocio era negocio. ¿Para qué negocia? Echando todo el corazón. Duramente trabaja. ¿Por qué trabaja? Para comer bien, para vivir bien. ¿Cierto, hermanos? ¿Por qué trabajan ustedes? Porque desde madrugada sale temprano, hasta noche trabaja. ¿Por qué hasta domingo trabajan ustedes? ¿No? ¿Por qué trabaja? Para comer bien, disfrutar y vivir bien, ¿sí o no? Ya está hecho, dice ese rey, fiesta, todo ha preparado. Comer, vivir, fiesta, correr, ya todo está preparado. Pero ellos, ¿qué piensan? Sus labranzas, sus negocios. Entonces, el rey tanto desea, ya ven, yo he preparado todo, solamente venir, comer, ya disfrutar, pero viene, no viene. No viene, muy raro era. Diácono Santiago, muy raro. Diácono Alberto, muy raro. Dios está preparado, pero no viene. ¿Dónde está?
luego helado vendiendo, ¿sí? Diácono, helado. Diácono Santiago, ¿qué hace? Filmación de video era, ¿sí? Sí, allá a Copacabana, también a dónde, ahí viajando, ya grabando, trabaja. Rey esperando, ¿viene o no viene? No viene. Insiste, otra vez, otra vez. Entonces las personas se enojó, era así. No voy a ir, porque me molesta. Yo no quiero. ¿Qué hace? Y golpearon los siervos de mensajero de rey era. Algunos mataron también. Entonces el rey también se enojó, mandó era los soldados quemando, todo destruyeron a ellos, hermanos. Ya, hermanos, Dios está preparado. ¿Qué está preparado? Dice. ¿Qué está preparado? Todo era. La visita era, no es, ¿sí? Varias veces viene, una vez era, una vez. No sé, durante un año, 2, no sabemos. Una vez envió, ¿a quién? Su siervo era siervo. Luego una fiesta era fiesta. ¿Qué fiesta? Ya venir, escuchar. Ahí va a limpiar todos los pecados. Su familia, amigos, personas, limpiarán todos los pecados. Estarán, comerán juntos. ¿Comerán con quién? Con rey, era Dios. Pero la gente, ¿qué dice? Que la gente viene o no viene. No viene, hermano. Los hermanos, si ahí cuando iglesia y preparamos algún eventos, esta vez campamento mundial, ¿verdad? ¿No? Algunos hermanos, otra vez tengo que viajar, alguien dice. Otra vez. Claro, nosotros visitando, viajando, participando, más importante. ¿Qué importante? Ahí el siervo va a compartir la palabra, ¿verdad? ¿No? Si ahí invitar era invitar. Alrededor de nosotros, nuestra familia, todavía no han entendido la salvación. Y mucha gente alrededor de nosotros todavía sigue. ¿Qué sigue? Llorando, pidiendo perdón, perdón. Aún nosotros ya sabemos, era. Jesucristo ya limpió. ¿Por qué vino a este mundo? Para limpiar nuestro pecado. Ya sabemos, ¿verdad? ¿No? Pero todavía mucha gente no conocen, sigue pidiendo perdón. Luego viviendo con muchas condenaciones en su corazón. Sabiendo esto, ya justo iglesia prepara campamento mundial. Vamos a ir promocionando, invitando, llevando. Ahí escucha la palabra del pastor, del siervo. Dios también va a trabajar. Presentaciones excelentes, jóvenes prepararon danzas, divertidos, diferentes programas. También Iglesia Argentina preparó comida. ¿Ustedes comieron comida? Sí, abundantemente, ¿verdad? ¿No? Preparó, ¿verdad? Comida rica. Comiendo comida, programa, danza, presentaciones, todos. Ahí van a abrir. Luego escuchando, es el evangelio que es Cristo murió. ¿Por qué murió Jesucristo? Por nuestros pecados. Ya no es necesario ustedes ahora preocuparse. Ustedes deberían morir por sus pecados. Pero por eso Jesucristo vino, cargó nuestros todos pecados, ya limpió. Mientras escuchando, mucha gente recibirán la salvación. Luego termina el campamento de Argentina. ¿Con qué corazón va a regresar a Bolivia? ¿Con qué corazón va a regresar? Diferente, era diferente. Antes de participar, soy pecador, soy pecador. Cualquier cosa no sucede en mi vida, va, ¿sí? Como tener miedo era. Pero ya después de entender, recibir la salvación regresando a Bolivia, ya el Señor estando junto, va aquí. En su vida Dios va a trabajar. Entonces a través de esta persona, también otra persona, su familia, recibirán, ¿no?, la salvación. Hay con mucha esperanza podemos volver. Esta mañana nosotros hemos leído, ya vamos a ver, ¿no? Ya pasó mucho tiempo. Génesis capítulo 7.
Antes de leer Génesis capítulo 7, Génesis capítulo 6, vamos a leer. Génesis capítulo 6, vamos a leer. Génesis capítulo 6, versículo 5, solo un versículo voy a leer, hermanos. Voy a leer. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y mucha gente pregunta, ¿ya tu iglesia qué diferencia tiene con otra iglesia? Habla, ¿sí?, la palabra de Dios, pero ¿qué diferencia tiene nuestra iglesia, hermanos? La base de nuestra misión iglesia, nosotros predicamos, enseñamos. ¿Qué enseñamos? Ese versículo, Génesis capítulo 6, versículo 5, ¿sí? Es muy importante, hermanos. Ya, una vez más podemos leer juntos, todos. Ya, ¿encontraron? Génesis 6, 5, ya, 1, 2 y 3. Esta mañana Dios vio, dice, vio, ¿a dónde? A nosotros era. Dios vio cada uno de nosotros. Mirando a nuestro corazón, sí, no había buenas cosas. Sí, mirando, algunos hermanos, yo trabajé, yo serví, yo tengo algo, buenas cosas, tal vez. Yo ofrendé, diezmé, sacrifiqué, apoyé en la iglesia, tal vez. Pero Dios también esta mañana vio, dice, vio. ¿Qué vio? ¿A quién vio? ¿A quién vio? A ustedes, ¿cierto? Vamos a ver qué tiene en ustedes, ¿sí? Vamos a ver. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de Dios era continuo solamente el mal. Satanás engaña, hace ver, ¿sí? Tenemos defectos. Satanás engaña. Tú hiciste, ayudó, ofrendó, sacrificó, tanto tiempo aguantó. Satanás engaña. Por eso, ¿cómo considera mirando a mi persona? Aunque me falta, pero también yo serví. Esa parte estoy bien. Satanás engaña. Esta mañana Dios también vio a nosotros. Dios vio, luego Dios dijo. ¿Qué dijo, hermano? Solamente sale. ¿Qué sale, hermanos? Maldad era maldad. ¿Sí? Un día sale, luego otro día no sale. Continuo era continuo. Continuo, hermanos. Nuestra misión enseñamos. ¿Sí? De mí no salen nada buenos. Continuamente que sale, maldad era maldad. Por eso enseña. ¿Qué enseña? Por eso no tiene que creer en mí era en mí. Satanás toda la mañana, a toda la manera, ¿sí?, engañando, hace ver. ¿Sí? ¿Cómo ve ustedes? Igual que Génesis capítulo 6, versículo 5 es, usted mirando a sí mismo se ve, algo falta, pero estoy bien. Estoy haciendo bien. A Dios me va a agradar. Si así piensa, hermanos, tal vez entre los hermanos piensan, yo serví, yo apoyé. Claro, soy defectuoso, me falta, pero estoy bien. En verdad está equivocado, era en gran manera. ¿Cómo está, hermanos? Está equivocado, en gran manera. Dios vio a nuestro corazón, continuó, ¿qué sale? Maldad era maldad. Por eso nuestra iglesia enseñamos era. Por eso no tiene que creer en nuestro pensamiento. En esa mañana tal vez ustedes confía a un pequeño, según en mi pensamiento, cree.
entonces fracasará. Aquí, por eso, ¿sí? Según versículo 6, versículo 5, solamente sale maldad. Saliendo maldad, ¿cierto? Esa vida estará feliz, hermanos. ¿Estará feliz? Sufre. Aflicciones, discusiones, rabia, pelea, ¿cierto? Por esa maldad. Pero una persona de mí solamente sale maldad. Soy en verdad, ¿no? Inútil. Nada era nada. No va a confiar en sí mismo. Ahí puede negarse. Negándose de sí mismo, luego recibir la palabra de Dios. Amén, hermanos. Si ahí preguntan qué diferencia es la misión Buenas Nuevas y otra iglesia. Ya qué diferencia, hermanos, nuestra iglesia enseñamos. ¿Qué enseñamos? Solamente sale de maldad. Nosotros, por eso no confiamos nada en nosotros. Por eso negando de nosotros, aún bueno, aún una manera buena, aún una idea buena era, aún pensamiento muy bueno, negando todo de nosotros, recibiré. Yo acepto de mí, va a fracasar, va a ser miserable, va a destruir, no voy a confiar. Luego recibiré la palabra de Dios. Entonces Dios va a trabajar en su vida. Amén. Ya luego, ya pasando en Génesis capítulo 7, aquí sale. Dios mirando esa maldad, está lleno en la tierra. Cada uno mirando, ya ese hermano, ¿cómo puede tener esa maldad en su corazón? Aunque habla bonito, lindo, su corazón demasiado está lleno de maldad. Dios decidió mandar el diluvio, destruir toda la tierra, ¿verdad? ¿No? Pues en Génesis capítulo 7 Dios envía el diluvio. Pero entre todas las personas, una persona se llama Noé. Ya vamos a ver el versículo, ya versículo 1, 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces Noé no cometía pecado. Noé no tenía maldad en su corazón, hermanos. Tenía, porque toda la tierra llena de maldad, así está escrito. Noé también, igual que nosotros, tiene maldad, tiene malo pensamiento, tiene deseo de la carne. Pero Dios vio, ¿qué vio? ¿Qué vio a Noé? Como dice, justo, justo. Mucha gente dice, no hay justo, ¿verdad? Porque cree que nosotros, pecadores, cometimos pecados. Pero aquí Noé también tiene maldad en su corazón. Pero Dios mirando, Noé, justo, justo. En esta generación, justo. ¿Por qué justo? Porque Noé llegó, como Génesis capítulo 6, versículo 5 De mí solamente sale maldad. Mi persona va a destruir mi hogar, mi familia. No quiero vivir. Luego él podía arrepentirse. Entonces no voy a vivir más con mi propio corazón. Voy a arrepentirme. Arrepintiéndose, ¿el qué hace? Escuchando la palabra de Dios y aceptó, ¿verdad? ¿No? Eso Dios vio. ¿Sí? ¿Qué vio a Noé? Eso vio. ¿Qué vio? Negándose de su pensamiento, arrepintiéndose desde ahora. Nunca voy a confiar en mí. Yo confío, va a destruir mi vida. No voy a vivir más. Dios, aunque según mi punto de vista es bueno, va a lograr, va a vivir bien, no voy a confiar. Negando, arrepintiéndose, luego él voy a recibir solamente la palabra de Dios. Dios eso vio a su corazón. Luego dijo, ¿qué dijo? Tú eres justo, justo. Mucha gente piensa ser justo para entrar al reino de los cielos, no cometer pecado. Está equivocado, hermanos. ¿Quién no va a cometer pecado? Nadie.
¿En qué manera puede entrar al reino de los cielos entonces? Hoy en día mucha gente creyendo en Dios, congregando a la iglesia, no cometiendo pecado, ¿sí? No haciendo maldad, ahí quiere entrar al reino del cielo, ¿verdad? ¿No? Pero de esa manera es imposible, porque nuestro corazón tiene lleno de maldad, también suciedades, deseos. ¿Cómo no va a cometer pecados? Pero aquí Noé, porque Dios dijo justo, varón justo era. ¿Por qué varón justo, Noé? Por no cometer pecado, hermanos. ¿Por qué entonces varón justo? Se arrepintió, hermanos. Se arrepintió. Desde ahora no voy a creer en mí, que en mí solamente sale maldad, ¿sí? Yo deseo ahora arrepentirme, no voy a creer en mí, en mis pensamientos. Luego, aunque no entiendo, pero Dios me guía, Dios me habla la palabra de Dios, aceptaré. Dios vio ese corazón. Luego respondió Noé, un varón justo. Luego habló. ¿Qué habló? Noé, yo voy a enviar el diluvio. Luego voy a destruir todo el mundo, todos van a morir. Pero yo amo a ustedes. Por eso haga el arca. ¿Qué haga? El arca, un barco grande. Luego todo lo que escucha de mi palabra, todo lo que recibe mi guía, entra al arca. Ahí recibirá la salvación, hermanos. Amén. Entonces todas las personas mirando, viviendo en el mundo, no se veía que iba a llover. ¿Sí? El clima muy bonito. Hoy día va a llover, hermanos. ¿Va a llover? ¿Va a llover? Parece que no va a llover. Un día pastor nos llamó. Problema ustedes, así nos dijo. ¿Usted piensa que ustedes son instrumento de Dios? Nosotros, amén, aleluya, somos seminaristas. Dios nos llamó, somos instrumento de Dios adentro. Pastor C, no. ¿Usted piensa que instrumento de Dios? Amén, aleluya. No, instrumento de diablo. Somos diablo. ¿Usted ha visto este diablo tan guapo? ¿Usted vio ese diablo tan hermoso? Adentro. El pastor habló. Di una palabra entra en tus corazones. Di una palabra. Si entraría la palabra va a trabajar, pero tu deseo trabaja. Tu pensamiento guía a ustedes. No podemos ver. Exhortó muchos. No estoy exhortando a ustedes, ¿no? Sí, tranquilo, hermanos. No estoy exhortando a ustedes. No son ustedes diablos, ¿sí? Tal vez, pastor dice que somos instrumentos de diablo. No, a nosotros. Llamó. Ven. Luego los seminaristas llamaron. Luego en la iglesia debe aprender. Luego en la iglesia debe crecer. Instrumento de Dios, siervo de Dios. Siervo de diablo, no, así hablo. Vaya, así digo. No. Entonces nosotros no sabía qué podemos hacer ahora, ¿no? El siervo de Dios, no. Dice que nosotros somos, ¿quién somos? Instrumento, siervo de diablo. En la iglesia está creciendo dos siervos. Un siervo de Dios. El siervo de Dios, recibiendo la palabra de Dios, va a trabajar, va a predicar el evangelio. Dios va a trabajar grandemente. Pero en la iglesia también otro siervo crece. ¿Quién es? Siervo de diablo. Siendo siervo de diablo, va a trabajar en la iglesia. ¿Qué va a trabajar? Va a destruir, separando entre hermanos. Hace vivir carnalmente. Luego va a destruir en la iglesia. Yo no puedo estar quieto. Dios me ha mostrado así. Dos siervos crecen. ¿Cómo voy a estar? Ya ustedes, siervo. ¿Qué tipo de siervo? Siervo de diablo. Vete. Luego expulsaron.
Por favor, pastor, queremos aprender. Queremos aprender. Ya no, sierve diablo, vete. Peleamos con nosotros. Usted acepta tu pensamiento. La palabra no puede guiar. No, pastor, nosotros queremos recibir la palabra. No, ya está tarde. Ya está tarde. Nosotros pedimos, ¿no? Pidiendo. Entonces, pastor, ¿ya quiere escuchar ahora la palabra de Dios? ¿Ya quiere escuchar la palabra de Dios? Explíqueme, así digo. ¿Cómo va a escuchar la palabra de Dios? Sí, pastor, nosotros hasta ahora, si recibimos nuestro pensamiento, pensamos, somos siervos de Dios, pero escuchando tu palabra, nosotros siervos de diablo era. Pastor, no queremos vivir así. Siendo siervo de Dios va a destruir mi vida, mi hogar. No quiero vivir. Desde ahora, no quiero aceptar nuestro pensamiento. Luego yo recibiré la guía de Dios, la palabra de Dios. Luego nosotros hablamos. ¿Es cierto? Ya fuera usted seminario, puede responder. ¿Sí? ¿Es cierto? Otro no. Sigue, quiere vivir. ¿Es cierto? Desde ahora, arrepintiéndose de su pensamiento, quiere recibir la palabra de Dios. Ahí nosotros respondimos. Pastor cambió su corazón. Está bien. Desde ahora entonces voy a enseñar. Dice. Que anteriormente di una palabra entraba. ¿Qué dijo pastor? Di una palabra entraba a nuestro corazón. Pero ahora usted arrepintiéndose desde ahora, ¿sí? Negando de sí mismo, botando tus pensamientos. Luego ya quiere recibir la palabra de Dios, voy a enseñar así. Amén. Estaba muy feliz. Sí. Nosotros ojos grandes, aunque chiquititos, ¿cierto? Abrimos grandes así. Sí, queríamos escuchar. Sacamos cuaderno, sacamos el lápiz, bolígrafo. Ya escucha bien desde ahora escucha bien, la palabra va a trabajar. Amén. Luego pastor habla. ¿Ya eso qué es? ¿Qué es? ¿No sabe? Nos pregunta, ¿qué es esto? Bolígrafo. Está mal ustedes. Dios dice eso es cuchillo. ¿Qué es esto? Un poco raro, ¿cierto? No responde bien, ¿no? ¿Eso qué es, hermanos? Ya Dios dice eso, ¿qué es? Cuchillo. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Cuchillo eso? ¿Eso qué es, hermanos? ¿Cuchillo No hable con esa hermana. Dice que su cuchillo es su cuchillo. Pastor nos preguntó, ¿qué es esto? Eso Dios dice cuchillo. Ya, seminarista, ¿qué se ve? ¿Qué es? Nosotros recordamos. ¿Qué recordamos? Antes yo pensaba, eso es bolígrafo. Yo creí bolígrafo. Por eso mi vida fracasé. Destruyó mi vida, sufrí bastante, por eso estaba creciendo siervo de diablo dentro de la iglesia. Me arrepentí, no quiero vivir. Dios dice, ¿qué es? Cuchillo era. Todos los seminaristas, pastor, cuchillo es. Pastor miraba a nosotros, ¿cuchillo eso? ¿Cuchillo es? Ustedes son locos ahora. Otra vez preguntaré, seminarista, ¿qué es esto? Entonces los seminaristas, ¿por qué respondieron? Cuchillo, pastor, porque palabra dice así. Pastor mirando, ustedes son locos. Eso como cuchillo, eso polígrafo es. Otra vez voy a preguntar, última oportunidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es, hermanos? Dios dice cuchillo
cuchillo. Amén, hermanos. Los seminaristas aprendimos. Dios dice cuchillo es cuchillo. Amén. La palabra de Dios es verdad. Aquí Noé es mirando al cielo, parece que no va a llover. Dios es amor, ¿cómo va a destruir todos? La gente pensaba no va a pasar nada. Por eso la gente, ¿qué estaba haciendo? Aunque Jehová Dios habló, voy a enviar el diluvio. Mirando tus corazones llenos de maldad, sigue viviendo según tu pensamiento, según su maldad. Continuó sale maldad. Jehová Dios deseaba que se arrepienta negándose, botando nuestro pensamiento. Aún no me parece aceptar la palabra de Dios. Pero en el tiempo de Noé, mucha gente mirando según su propia vista, creo que no va a llover. Por eso la gente, ¿qué estaba haciendo? Aún Dios ya va a enviar diluvio, todo va a morir, tú vas a morir, todo va a morir. Pero la gente, ¿qué estaba haciendo? Tomando, bebiendo, casándose, fiesta, así estaba viviendo. Igualito que hoy día, tomando, fiesta, casándose, divirtiéndose, igualito. Este corazón vive, va a destruir, pero fiesta, tomando, disfrutando, estudiando, negociando, es fiesta. Pero no es diferente. Noé, Dios no quiero vivir ya. Mi vida yo destruí todos. No quiero vivir. Yo, a mi punto de vista, no va a llover. Pero la palabra dice, ¿qué dice? Va a enviar el diluvio, va a destruir. Ahí habló, esposa ven, hijo ven, Sem, Cam, Jafé ven. Ya trabajamos, servimos, hacemos ese barco grande. Su esposa dice, mi amor, mira al cielo, ¿cómo va a llover? ¿Cómo va a destruir? Papá, usted anoche ¿qué comió? ¿Qué pasó? Pero Noé, ven, mi esposa, ven, hijos, yo he vivido años. ¿Cómo ha vivido? Confiando en mí. Toda la vida que yo confié, me fracasé, destruí, sufrí bastante. Escucha bien, Dios dijo aunque no me parece, aunque no parece no va a llover, pero Dios dice va a llover. ¿Qué hacemos? El arca, haciendo el arca, su esposa, sus hijos juntos. Después de hacer, Dios envió el arca, ¿verdad? No, ya vamos a ver en qué parte. Ya 11, ¿no? Sale desde 10. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo. A los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Dios mandó según su palabra. Luego cubrió todo el mundo por el agua. ¿Qué pasó? La gente gritando, escapando de la lluvia, todos murieron. ¿Quién murieron, hermanos? Todos murieron, todos. Pero único, ¿quién vivió, hermanos? Sí, ya 13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Pero los que creyeron, arrepintiéndose de sí mismo, ya negando de mí mismo, aparentemente no va a llover, pero negando mi pensamiento, aceptando la palabra de Dios, entraron dentro del arca, la familia de Noé.
Luego llegando más lluvias, aquí vamos a ver, versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Hermanos, alguna persona fue llevados por situaciones, por maldiciones, por las lluvias. Pero no todos fue llevados. ¿Quién? Algunos levantaron del agua, más alto se levantaron. Mucha gente muriéndose, gritándose, fracasándose. Pero la familia de Noé, ¿cómo estaba? Estando en el arca de Dios, ¿cómo? Flotaba. Más lluvias, más altos, más seguro era dentro de arca. Hermanos, leyendo Génesis también sale, era Lot, conoce los sobrinos de Abraham. Después de separar de su tío Abraham, él comenzó a vivir en la ciudad, ¿cómo se llama? Sodoma y Gomorra era. Sodoma y Gomorra llena de maldad, lleno de adulterios, robar, matanza. Ahí era sucios. Ahí estaba viviendo, ¿quién? Lot, su familia. Pero Dios quiere salvar, era antes de mandar los fuegos. Entonces, mandando los mensajeros de Dios, los ángeles, visitaron a la casa de Lot. Lot, Dios va a mandar. ¿Qué va a mandar? Fuegos, va a destruir, era, porque esa ciudad llena de maldad, sucios, increíbles. Entonces ahora Dios quiere destruir. Pero Dios ama. ¿A quién ama? Pastor Andrés no me ama. ¿Dios quién ama? Ama era todos. Dios ama. Escuchando la palabra de Dios, ya, sal. Antes que se caigan los fuegos, sal. ¿De dónde? De esa ciudad. Porque esa ciudad está llena de maldad, sucios, muchos pecados. Entonces Lot, escuchando, rápidamente visitó ¿a quién? Vamos a ver, ¿sí? Tiene Génesis capítulo 19. Ya 14 voy a leer. 19, 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y le dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Entonces ahí, transmitiendo la palabra de Dios a sus yernos, ya sal esa ciudad, va a destruir Jehová Dios, ¿verdad? ¿No? Pero dos yernos, escuchando, ¿cómo consideraban? Mi suegro, loco. ¿Cómo voy a dejar todo? Mi casa, mi auto, mi ropa, mi negocio, mis cosas. ¿Cómo todo dejando voy a ir? Loco era mi suegro. Suegro sabe, para tener mi casa, propia casa, 10 años, 20 años, ayunando, no comiendo. ¿Cómo voy a dejar? Tú loco es ahora. Despierte, suegro. Luego ahí, y burlaba era. Burlaba. Luego finalmente, ¿qué pasó? Lot, su esposa, mensajero de Dios llevaron sus hijas. Quedaron yernos. ¿Qué pasó? El fuego se cayó, destruyó todo, era todo. Hermano, una pregunta. En la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿quién vivía? ¿Quién vivía? ¿Quién? Malos, ¿verdad? Llena de maldad, fornicando,
adulterando. En verdad, esa es una ciudad más sucia era. Por su pecado murieron todos, hermanos. Una pregunta, ¿por sus maldad ya murieron todos? ¿Por su pecado murieron todos? No, hermanos, no era. Dios preparó para que pueda recibir la salvación. Y lo burlaron, burlaron. No creo. Aún Lot hablaba. Yernos, sal, dejando sal, rápido acá. Pero en sus corazones más confiaba. ¿Qué confiaba? En sí misma, en su pensamiento. Ahí se quedó muerto, ceniza se quedó. Con fuego se cayó, destruyó, se quemó una ciudad completamente. Esta mañana Dios igualito quiere enviar ese fuego. ¿A dónde quiere enviar? ¿A dónde? ¿A La Paz? ¿A La Paz o a Piacha? ¿O a Ceja? ¿A dónde quiere enviar ese fuego? Entiende bien, hermanos, ¿a dónde quiere enviar? A mi persona era esta mañana que confía. Está confiando. Nuestros pensamientos. Estará bien. Estoy haciendo bien. En ese cuerpo quiere enviar, destruir. Que va a fracasar. Va a ser miserables, hermanos. Ahí enviando fuego. Sal. Sal era sal de mí mismo. Confiando. Va a fracasar. Amén, hermanos. Familia de Noé. Solo Elios. Elios negando de sí mismo, recibiendo la palabra de Dios. Aquí en la iglesia varios hermanos, aquí en La Paz, varios hermanos eran, aunque son salvos, recibieron la salvación. Testifica, soy salvo, recibí la salvación, pero todavía viviendo en su carne, en sí mismo era. Todo lo que ve, confiando, luego viviendo según su pensamiento. Aquí, los que fue llevados diluvios. ¿Quién llevó ese diluvio? Pecadores llevó ese diluvio. Malo nomás Dios llevó. ¿Quién era? Los que confiaban en su pensamiento. Todo, 100% fue llevados. El agua llevó, destruyó toda la persona. Pero aún Noé también malo era. Noé también malo, lleno de deseo. Noé también carnal, pero negando de mí mismo. No voy a confiar más de mí, de mi pensamiento. Luego recibiré la palabra de Dios. Recibiendo la palabra de Dios, Dios levantó, salvó. Amén, hermanos. Más viene lluvia, más seca y lluvia. ¿Quién? Noé. Dios más alza. Mira. Todos confían en su pensamiento. Quiero llevar todos por la lluvia. Que ve. Pero mi siervo Noé diferente. Aún carnal. Aún él también malos. Aún él también tiene mucho deseo. Pero arrepintiéndose, negando ese pensamiento, recibiendo mi palabra. Mira, él es siervo de Dios verdadero. Amén. Esta mañana todos los hermanos, sí, como esa palabra guardamos, ¿no? Como Génesis 6:5 era. Solamente sale maldad. ¿Hasta cuándo va a confiar esta persona? Este pensamiento de nosotros. Esa mañana todos negando, arrepintiéndonos, solamente escuchamos, recibimos la palabra de Dios. Entonces en ese tiempo como Noé, Dios va a levantar. ¿Quién? Ustedes, los hermanos de La Paz. Levantando, va a usar grandemente. Luego va a salvar muchas personas en ese último tiempo, hermanos. Y dijo, pastores, y última tierra es Israel, hermano, Israel.
porque ellos nunca creen, ¿verdad, no? Pero como Dios permitió su siervo predicando un rabino, ese rabino máxima autoridad de Israel. Pero ese rabino dice, soy estudiante de pastor, soy estudiante, que pastor más sabe la Biblia que yo, dice. Luego dice que enséñeme, soy tu estudiante. Y ganó todo Israel a través de el Evangelio, a través de un siervo que Dios levantó ese tiempos. Hermanos, es el Evangelio, muy importante. Por eso los hermanos, sí, esta vez nosotros escuchando la palabra y vivimos para el Evangelio. Entonces Dios va a levantar a ustedes luego miles maneras, va a ayudar, va a bendecir. Orando terminamos. Dios Padre, esta mañana muchas gracias. Escuchando sobre Noé. Noé también estaba viviendo juntos con las personas. Jehová vio esa tierra llena de maldad. Continuamente sale maldad. Por eso decidió destruir todo el mundo, toda la tierra, enviando el diluvio. Pero ahí Noé, arrepintiéndose, no quería creer más de sí mismo, tampoco creer en su pensamiento. Aunque según mi punto de vista no me parece bien, no entiendo, pero ¿quién soy yo? Una persona debe ser destruida. Una persona debe vivir miserablemente. Una persona debe ser fracasada. No quiero confiar más. Así arrepintiéndose, escuchando la palabra, recibiendo la guía de Dios, hizo el arca. Luego, cuando se cayó el diluvio del cielo, podía salvar Noé, él mismo también, su esposa, sus hijos. Dios Padre, hoy en día también Dios quiere trabajar con nosotros, los hermanos de La Paz, los hermanos de Bolivia, negándose, arrepintiéndonos. Ya basta, no confiando en nosotros, solamente recibiendo la palabra de Dios, confiando en Dios, llevando el Evangelio, predicando hasta última tierra de Bolivia, del mundo. En esa gran obra de Dios, Dios quiere usar los hermanos de La Paz, los hermanos de Bolivia. Por eso primeramente dio esa gracia, la salvación. Nos ha dado también las riquezas, buena salud, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros negocios, para que podamos vivir para el Evangelio. Dios Padre, esta mañana bendice a todos los hermanos, luego use para llevar el Evangelio. Oramos en el nombre de Señor Cristo. Amén. Anuncio, hermanos, esta mañana anuncio. Sí, esta mañana ya anuncio. Sí, hoy es carnaval, ¿no? Desde ayer empezó, ¿verdad, no? Carnaval, en el mundo gran fiesta. Entonces los hermanos creo que quieren, ¿no? Quieren visitar su familia, su pueblo, o compartir con su familia. Por eso en la tarde, culto de la tarde no hay, ¿no? Culto de la tarde no hay, más visitando su familia, su familia, sus conocidos, pueden compartir, ¿no? Luego cuando visite, no pelee, ¿no? No pelee. Siempre visitando, llevando en su mano algo. Luego visitando y compartiendo la palabra de Dios, el corazón de Dios. Algunos hermanos, ¿sí?, visitando luego también desea que reciba la salvación. ¿Sí? Entonces, pero más importante, muchos desean que reciba la salvación. Por eso, ¿tiene pecado? ¿O tiene pecado? Así ya pregunta. ¿Tiene pecado? ¿A dónde va? Tú vas a ir al infierno. Maldito sea, así luego ya predica. Creo que usted no va a predicar así, ¿no? Aunque no abre la Biblia, mucho más mejor. Sí, transmitir el corazón de Dios.
aunque con familia disfrutando, comiendo en un restaurante, más importante por la fe, ¿no? Dios está conmigo, ¿no? Aunque yo no predico directo, Dios sí o sí va a trabajar por la fe, transmitiendo, Dios sí o sí va a trabajar en su familia. Anuncios, ofrenda decidida para la compra del inmueble en Achachicala. Sí, los hermanos podamos orar, ¿no? El sobre limón en el alfolí es para la ofrenda decidida. Atrás, cuando ellos saliendo, y tenemos alfolí. El sobre color limón exclusivamente para compra del terreno, inmuebles Achachicala. Entonces hace tiempo eso informamos, los hermanos están orando, también decidiendo ofrenda decidida. Ese lugar varios hermanos no participan culto porque muy chiquitito, ¿no? Además de alto, también de otro lugar, cuesta acá venir porque no hay campo. Entonces Dios nos permitió ese lugar por si estamos orando. Antes de viajar a Colombia, conversamos, ¿no? Con el dueño. Entonces quiere hablar con calma después de volver de Colombia. Entonces pronto con el dueño, si conversaremos, ¿no? Y oramos, ¿no? Para que Dios trabaje en su corazón también. Pido, ¿no? Los hermanos. Luego por la fe, esta vez nosotros este año queremos arrancar, ¿verdad? ¿No? Trasladando de ahí un lugar más amplio. Queremos predicar el evangelio para que llegue más familia, nuestra familia, más personas que no conocen todavía el evangelio. Luego otro anuncio. Tenemos la 18ª, ¿no? Convocatoria para los nuevos seminaristas. Entonces en Bolivia ahora grandemente Dios está trabajando, abriendo. Necesitamos fundar iglesia. Entonces más ministros, más evangelistas, más ancianos, más diáconos, ¿no? Necesitamos. Ahí también estamos convocando los seminaristas y pido oraciones para que puedan ingresar. Invitamos a participar al CLF, ¿no? Que se realizará en Santiago de Chile desde 10 al 12 de marzo con el pastor Moon Bom Sin de Corea del Sur, de Corea, va a visitar un expositor. Luego pastor Daniel Ho de Perú, ahí va a compartir, ¿no? Evento CLF en Chile. Luego también campamento de inglés, estamos invitando a los jóvenes hermanos. Luego otro, talleres de verano, campamento de inglés y danza para jóvenes en Santiago de Chile, ¿no? Como explicamos, ¿no? Campamento de inglés y danza en Chile. Invitación al Congreso de Líderes Cristianos a Atlanta, ¿no? 10 al 13 de abril. Entonces los hermanos quieren participar en CLF Atlanta. Casi 1000, ¿no? 1000 pastores del mundo van a reunirse. ¿Sí? Cada vez realizando CLF en Nueva York, en Estados Unidos, y más de 1000 pastores, líderes del mundo participaron. En esta vez el lugar cambió. Atlanta es, por eso 10 al 13 de abril, Atlanta, primera semana, ¿no? Luego en segunda semana hay también en diferentes ciudades, hasta turismo está preparando Estados Unidos. Los hermanos por la fe, intentando, podemos avanzar, participar. Invitamos, ¿no? A este CLF. Luego invitación al Congreso de Líderes Cristianos en Los Ángeles, 17 al 20 de abril. Primera semana es Atlanta, segunda semana turismo en diferentes ciudades, ¿no? Luego Los Ángeles, 17 al 20 de abril, Los Ángeles también pueden participar. Inscripciones abiertas a la Escuela de Teología, Good News Theology School. Mayor información, Evangelista Emilio. Ahora está otra vez inscripciones, ¿no? Está muy cerca, por eso rápido, ¿no? Los hermanos consultando puede inscribirse. Tenemos estudio bíblico con Pastor Ospan, ¿no? El Evangelio, San Mateo, durante un año ya terminó San Juan, ¿no? Un año, ya gracias a Dios así transmitimos en toda parte de Bolivia. Entonces ahora nuevo estudio, el Evangelio San Mateo, desde anterior semana
ya transmitimos a través de Cristo TV, el canal. Entonces aquí dice, ¿no? Los martes 7 de la noche, los sábados 6 de la tarde. Cambió, era el miércoles, ¿no? Entonces ahora el martes 7 de la noche, el sábado 6 de la tarde por el canal Cristo TV, nivel nacional. También canal satelital también está transmitiendo. ¿Sí? Entonces los hermanos pueden promocionar, que escuchen, ¿no? Y siguen ese canal, Estudio San Mateo. Ya, todos los jueves a horas 7:30 tenemos la predicación dominical con Pastor Osupak, transmisiones en vivo a través de Facebook, YouTube y Aymara y Quechua, y con traducción también por internet, por Facebook, YouTube, los jueves. Entonces ahí entrando ustedes pueden ver, ¿no? Las prédicas de domingo, ¿no? Pastor Ospa. Luego además Aymara Quechua, ¿no? Está en traducción, los hermanos pueden usar, evangelizar. Luego los hermanos que deseen y hallado la gracia pueden depositar su ofrenda en el alfolí, indicando que el sobre es para la iglesia de Cochabamba. La iglesia de Cochabamba compró un terreno, centro de Cochabamba, pero poco falta devolver. Entonces en esa obra los hermanos también pueden participar. Entonces cuando pone alfolí, a eso yo quiero participar, ¿no? Ofrenda para compra del terreno de Cochabamba. Si luego también otro, tenemos la venta, los últimos calendarios de la Misión Buenas Nuevas, está en librería, los calendarios, ¿no? Aunque está en nuevo año, ahora febrero, que poco tarde, pero ese puede regalar, un calendario regalando. En el calendario tiene los eventos, ¿no? Los eventos, actividad de la misión. Luego mostrando, preguntando, mientras explicando eso como el evangelio, era evangelizar, puede evangelizar. Estos buenos materiales, calendarios, los hermanos pueden conseguir en librería. Los hermanos que nos visitan por primera vez y tenemos aula del evangelio. Aquí nosotros, nuestra iglesia, tenemos también no solamente cultos para los nuevos o primera vez está invitando, visitando, están esta mañana o puede levantarse la mano. Primera vez por la invitación de mi familia, primera vez, tiene vergüenza, no se siente vergüenza. Puede levantarse su lugar, puede levantarse para que conozca, ¿sí? Ya aplauso, ¿no? Sí, está bien, sí, muy guapo, ¿no? Todos son muy guapos. Entonces los hermanos cuando vean pueden saludar, ¿no? Saludando. Luego también, ¿sí? Preguntando cómo está, puede compartir. Y luego último, terminando esa reunión, tenemos culto, terminamos cultos, reunión grupal ahora. Entonces en nuestra iglesia tenemos reunión grupal. Las casadas se reunieron siempre en esa zona, ¿no? Las casadas, ¿no? Luego los casados, esa zona. ¿Sí? Tiene que dar espacio, ¿no? Para que no moleste. Casados, jóvenes, luego estudiantes, tercera edad. También podemos reunirlos, reunión grupal. Luego los que llegaron primera vez pueden ayudar allá arriba, ¿no? Aquí, primer piso, preparamos aula del evangelio. Ahí algunas preguntas o también desea preguntar algunas cosas, ¿no? Después de escuchar la palabra. Entonces los hermanos, terminando todo, puede guiar. Aquí, primer piso, aula del evangelio, para que puedan escuchar. Luego, hoy día, ¿no? Hay ceremonia de entregar certificado de graduación, ¿sí? Entonces de escuela teología, ¿verdad? Entonces encargado Evangelista Emilio, invitaremos.
Sí, buenas tardes, hermanos, hermanas. Y hoy, ¿no? Por la gracia de Dios, vamos a hacer la entrega, ¿no? a los alumnos graduados, ¿no? Ellos han cumplido 2 años de estudio, son 22 materias y en verdad estamos muy agradecidos a Dios, ¿no? Porque a pesar de las dificultades, también de las situaciones económicas, pero estos alumnos de la Escuela de Teología Buenas Nuevas de los Estados Unidos y nos han brindado también las clases virtuales, ¿no? Entonces aquí de La Paz tenemos como 6 graduados de la primera promoción. Claro que al inicio iniciamos con 22 alumnos, ¿no? Pero en el camino han ido abandonando también, ¿no? En este tiempo queremos y también animarles a esos alumnos para que nuevamente puedan tomar las clases. Entonces, como primer alumno, vamos a invitar al alumno que ha cumplido, ¿no? Los 2 años calendarios con las 22 materias, ¿no? El hermano Freddy Chávez vamos a invitar y va a hacer la entrega aquí el director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas de Bolivia, el pastor Andrés Lim. La Escuela Buenas Nuevas, la Escuela de Teología Buenas Nuevas da certificado de graduación febrero de 2023. Se certifica que Rómulo Freddy Chávez Navarro ha completado todos los requisitos para graduarse de la Escuela Good News Theology. Es por esto que se le otorga este certificado de graduación. Entonces vamos a dar al director. También invitamos a la estudiante Rosa Eulalia Maldonado Ramírez. También la Escuela de Teología Buenas Nuevas da el certificado de graduación febrero de 2023. Se certifica que Rosa Eulalia Maldonado Ramírez ha completado todos los requisitos para graduarse de la Escuela Good News Theology. Es por esto que se le otorga este certificado de graduación. Sí, también invitamos a la estudiante Patricia Vilca Chipana. La Escuela de Teología Buenas Nuevas de los Estados Unidos da el certificado de graduación febrero de 2023. Se certifica que Patricia Vilca Chipana ha completado todos los requisitos para graduarse de la Escuela Good News Theology. Es por esto que se le otorga este certificado de graduación. Va a ser la entrega al director. Sí, invitamos también a la alumna Flora Marleni Machaca Pilco. La Escuela de Teología Buenas Nuevas de los Estados Unidos también certifica a la alumna Flora Marleni Machaca Pilco. Quien va a hacer entrega de ese certificado es el director.
Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Felicidades a los alumnos graduados. 하나, 둘, 셋. Sí, todos los hermanos también pueden inscribirse, ¿no? Ese Good News Theology School va a ayudar la vida de creencia. Luego, ustedes son siervos de Dios. Luego, la misión también, ¿no? Hoy día, desde hoy día, nombramos, ¿no? 12 evangelistas. Entonces, era seminarista Juan Carlos, que está dirigiendo en la iglesia de Oruro. Luego seminarista José Poma, desde hoy día, ¿no? Nombramos, ¿no? La misión Buenas Nuevas, son evangelistas. Entonces los hermanos también felicitando para que puedan predicar fuertemente el evangelio. En caso de evangelistas solo nombramos, ¿no? Desde pastor anciano hacemos posición de manos, ¿sí? Por esto, sí, desde hoy nombramos, ¿no? Evangelistas. Luego oren, ¿no? Porque necesitamos más ministros, siervos para Bolivia. Sí, muchas gracias. Entonces ahora reunión grupal terminamos, hermanos.